Muy bien. Buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Vamos a darle continuación al tema que habíamos dejado la semana pasada. Vamos a ver otros fármacos opioides rápidamente y de ahí vamos a pasar a ver analgésicos no esteroideos, ¿ok? Bueno, tenemos el tramadol. Ese es un medicamento, es un analgésico, ¿sí? También tiene efectos analgésicos a través de otros mecanismos, presenta buena absorción oral y se dispone de presentaciones en gotas, solución inyectable, en cápsulas y en comprimidos. El tramadol es un medicamento que muchos de nosotros lo usamos a nivel intrahospitalario. Con todos los pacientes que tienen dolor en el posoperatorio, pues le ponemos su infusión, ¿no? O algún paciente con fractura. La semivida media del tramadol es de 6 horas, pero se dispone de presentaciones de liberación prolongada que permiten dosificaciones cada 12 horas, como la que vemos acá, ¿sí? Que es de 100 miligramos. Este es oral, el paciente lo usa de manera ambulatoria. El efecto depresor de la respiración es menor que con otros agonistas puros. Ya habíamos visto que otros medicamentos, como por ejemplo los opioides, como la morfina, provoca mucha depresión respiratoria. ¿Qué es eso? Pues que va a sedar mucho al paciente, y la depresión respiratoria es más que nada que el paciente se le va a olvidar respirar, ¿sale? Y va a necesitar apoyo de oxígeno. Además, induce tolerancia de modo menos intenso y desarrollo más lento. Como efectos adversos puede causar mareo, cefalea, somnolencia y convulsiones. Es lo que puede producir el tramadol, ¿sí? De hecho, cuando nosotros se lo ponemos al paciente vía intravenosa, a los pacientes en el hospital les provoca mucho sueño. Sí, tu paciente duerme mucho, duerme demasiado. Sí, entonces es por eso, ¿sí? También le causa mareos y dolor de cabeza, ¿no? Y es contraproducente decir, o sea, ¿cómo le va a causar dolor de cabeza si es un analgésico? Pues la realidad es que sí produce eso, ¿no? Y otro efecto que no se menciona acá también es que produce taquicardia, pero ya más adelante lo veremos ampliamente el medicamento. Otro medicamento no opioide, otro medicamento opioide es la buprenorfina. Se clasifica como un agonista parcial, interacciona con los receptores opioides del tipo micra, pero con menor eficacia en la obtención de analgesia que la morfina. Actúa como analgésico cuando se administra solo, pero antagoniza el efecto de un agonista, pues si se administra con otro medicamento, ¿no? Ya que puede ser con un opioideo mayor, como por ejemplo, puede ser la morfina, una combinación, pero este medicamento tiene lo mismo, produce depresión respiratoria inducida. Entonces, este medicamento se tiene que utilizar con mucho cuidado, ¿sí? Y ya, sobre todo, son medicamentos que son recomendados por los médicos, ¿no? No es tanto por el personal de enfermería, ¿ok? La presentación en comprimidos es solo para vía sublingual y no se dispone en preparados para ser ingeridos. Si se ingiere, se metaboliza de modo tan completo que no tiene efecto analgésico. Pero bueno, aquí se utiliza más que nada para el dolor, siempre se ha utilizado en presentación inyectable, pero también hay presentación en tabletas, ¿ok? El fentanilo, muchos de nosotros conocemos el fentanilo. Ese es el medicamento que utiliza el anestesiólogo, ¿no? Para inducir a la anestesia, ya sea en una anestesia general o en una anestesia, un bloqueo epidural. El fentanilo, por lo regular, se administra por vía intravenosa el fentanilo, ¿sí? En los periodos de preoperatorio e intraoperatorio también se va a utilizar. Se aplica en asociación con anestésicos inhalados para inhibir la excitabilidad refleja y las reacciones neurovegetativas inducidas por el dolor. Es un analgésico fuerte y es un medicamento opioide, pero tiene más efectos anestésicos. Y recordemos que nosotros cuando lo ocupamos en el quirófano, pues lo que va a hacer es que al paciente lo va a anestesiar. O sea, como lo dice acá, ¿no? Va a nivel neuronal, va a inhibir el dolor, ¿sale? También lo tenemos en presentación de parches que se utilizan igual para el dolor continuo, ¿no? En estas circunstancias, una alternativa al uso de la vía parenteral debe tenerse en cuenta que existe una variabilidad en la cantidad de fármaco liberada desde el parche dependiendo del estado de la piel. La piel tiene que estar hidratada, no tiene que estar irritada, presencia de vello tampoco, limpieza y la temperatura y de la zona donde se vaya a aplicar. El fentanilo hoy en día se ha convertido en una droga sintética,
sí, que es muchos jóvenes están consumiendo esto, ¿no? Y al ser un opioide, pues un opioide es un derivado de la morfina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona, si lo vemos como nivel, como droga, en los jóvenes, lo que provoca, por ejemplo, si han visto, lo hacen en tabletas, en cápsulas, ¿sí? En cápsulas, y también inyectable, como se lo aplican los jóvenes, ¿no? Había unas imágenes que estaban circulando en redes sociales, no sé si lo vieron, en Estados Unidos, ¿no? En la calle principal de Nueva York, ¿no? Cómo estaban las personas así, o sea, totalmente idos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que afecta es a nivel del sistema nervioso central, o sea, afecta toda la actividad motriz. Por eso es que la persona pues se va y se pierde de la realidad, ¿no? Entonces, incluso ahorita el fentanilo aquí en México, el único que te lo puede indicar, pues tiene que ser un médico especialista, ¿sí? Un médico de cuidados intensivos, un médico urgenciólogo y desde luego que el anestesiólogo, que es el principal que lo va a utilizar también, ¿no? Pero sí debemos tener mucho cuidado. Y una recomendación que te hago, mira, cuando vayas a preparar este medicamento, es fuerte, ¿eh? Vienen ampolletas de vidrio. Muchos de los que están aquí trabajan a nivel intrahospitalario, ¿no? Si en algún momento te toca a ti preparar este medicamento, la sugerencia es que utilices guantes, ¿sí? Guantes, utiliza guantes, ¿sí? Porque si hay un derramamiento y que cae en tus dedos, muchos tenemos la manía de comernos los pellejitos de la uña, ¿no? La famosa onicofagia, ¿no? Muchos padecemos de eso por diferentes motivos, nerviosismo, etcétera, etcétera, o una manía, ¿no? Ya establecida. Y por ahí nos puede caer una gotita de fentanilo y podemos presentar, porque se va a absorber, ¿eh? Se va a absorber y podemos llegar a presentar algún efecto de este medicamento en nuestro organismo, ¿sale? Por eso la recomendación es que ustedes usen guantes al prepararlo, ¿no? Si es que en un dado caso les toca la preparación, ya sea en infusión o en bolo. Derivados del fentanilo, pues tenemos otros medicamentos que se llama el sufentanilo, el alfentanilo, ramifentanilo, que son sus derivados. Y son agonistas puros, tienen un comienzo de acción y una eliminación rápida, se emplean fundamentalmente durante la anestesia general y en el dolor posoperatorio. Por lo regular, en el dolor posoperatorio no se van a utilizar estos casi no son de uso común. No, sobre todo por la depresión respiratoria que producen. Lo que sí se ocupa el fentanilo o sus derivados en la anestesia general, como lo dice acá, ¿no? Pero para el dolor posoperatorio, ¿qué medicamento utilizamos? A ver, vamos a hablar de un paciente que lo operaron de la colecistectomía, le extirparon la vesícula biliar. ¿Qué analgésico le vamos a dar ahí en sala de recuperación o ya en hospitalización? ¿Qué analgésico? ¿Alumnos? Podría ser como el ketorolaco o el tramadol. Exactamente, el ketorolaco, el tramadol, metamizol sódico. Muy bien. Ya el médico, el cirujano va a depender qué medicamento, ¿sale? Entonces, te va a controlar, sobre todo con el tramador se controla muy bien, a menos que sea alérgico, pues ahí tendría que haber otra opción, ¿no? Y para esto se va a utilizar en perfusión continua intravenosa, ¿sí? O con una bomba de infusión, ¿no? O con el famosa bombita que le dejan a los pacientes en el catéter epidural, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a los medicamentos no esteroideos, ¿no? Aquí tenemos los analgésicos, los antitérmicos o antipiréticos, medicamentos, y los antiinflamatorios no esteroideos, que son para la inflamación. Los analgésicos, pues son medicamentos que se utilizan para el dolor. Los antitérmicos son medicamentos que se utilizan para la hipertermia, para disminuir la fiebre en el paciente, y los antiinflamatorios no esteroideos para disminuir la inflamación en el paciente, ¿sí? Para eso lo vamos a utilizar. Vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Pues aquí se trata de un grupo que está unido, se dan cuenta, son tres, ¿no? Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos, son tres juntos. Se trata de un grupo heterogéneo de fármacos que se caracterizan por poseer un grado variable de actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Sin embargo, difieren en la importancia relativa que cada una de esas propiedades representan en el conjunto de sus efectos farmacológicos. ¿Qué quiere decir? Que cada medicamento tiene una función específica. Sí, ese es un hablar de estos medicamentos analgésicos, antitérmicos, es un mundo un poquito muy amplio, es muy amplio y aquí nosotros sí tenemos que tener conocimiento del tema.
porque es aquí donde nosotros nos va a tocar en un momento recetar, ¿no? Y acuérdense que para recetar algo lo tenemos que dar con conocimiento de causa-efecto, ¿sí? Aquí en analgésicos, muchos de nuestros familiares a veces nos dicen, ¿no? Como saben que somos del área de la salud, tengo una cefalea, ¿qué me recomiendas? Ah, una cefalea. Ah, ok, tómate una aspirina Prote. ¿Quieren que sea correcto eso? ¿Sí? ¿Será correcto? No, maestro. Claro que no. No. Pero muchas personas lo hacen. Y toman el ácido acetil salicílico de 500 miligramos. Y todavía con cafeaspirina, dice todavía, ¿no? Que trae cafeína. Es un grave error, ¿sí? Ya cuando lo vemos a profundidad ese medicamento, hay que tenerle respeto a las aspirinas, ¿eh? A los ácidos acetil salicílico, mucho respeto, bastante respeto. Entonces, si tú tienes un paciente con cefalea, lo primero es identificar la causa del dolor, ¿sí? ¿Qué le está causando el dolor a tu paciente? Puede ser un estrés, una preocupación, un problema, ¿sí? Puede ser un problema de hipertensión arterial. Hay que verificar, hay que encontrarlo. Pero si ya verificaste que no tiene estrés, perdón, que no tiene hipertensión arterial, que su presión está bien, pues bueno, aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues lo primero que vas a empezar es con lo más bajo, paracetamol de 500 miligramos, una tableta, y de ahí valorando, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, llamados AINES, así se llama, AINES, se llama, pueden actuar a nivel periférico y central. ¿Qué quiere decir a nivel periférico? Por ejemplo, yo tengo un dolor, fíjate que fui a hacer ejercicio en la mañana, ¿eh? Un paciente fue a hacer ejercicio en la mañana y lamentablemente pues él iba trotando y pues ahí sintió como un tirón en el músculo gemelo, ¿sí? Y le duele ahorita para caminar, incluso camina así como si estuviera ahí lastimado, como que si algo le lastimara el músculo, ¿no? De entrada, pues tú dirías, no, pues a ver qué le vamos a dar. Pues bueno, de entrada, pues lo que le va a ayudar a este paciente es muscular a nivel, pues, diclofenaco, ¿no? Diclofenaco actúa a nivel muscular, pues hay que darle diclofenaco oral, ¿no? Una tabletita. Eso es a nivel periférico, está actuando donde está el músculo lesionado. Y un ejemplo a nivel central, fíjate, los antiinflamatorios, y aquí es donde entra el medicamento metamizol sódico, ¿sí? Por ejemplo, tienes un paciente que tiene mucho dolor abdominal, porque el paciente tiene un problema a nivel de colon, ya diagnosticado, no es apéndice, no es nada de lo que tú piensas en obstrucción y tiene un problema ya diagnosticado y tiene mucho dolor en el colon, pero dolor fuerte, una colitis severa. Entonces el médico tiene que darle metamizol sódico y en efecto el metamizol sódico sí le va a controlar el dolor. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Entonces, pero para esto nosotros tenemos que tener el conocimiento, ¿sale? Y bueno, acá con respecto a su acción periférica hay que decir que inhibe la síntesis de la prostaglandina. La prostaglandina es una enzima que lo que hace, es una sustancia, perdón, es una sustancia que hace que el paciente sienta dolor. Cuando la prostaglandina, esa sustancia se libera, hay dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que inhibir que eso se produzca para que el paciente no tenga dolor. ¿Cómo se clasifican? Pues bueno, una clasificación muy aceptada en la actualidad es atendiendo a su mecanismo de acción, por lo que debemos hablar de dos grupos. Tenemos en el inciso A los AINES, inhibidores de la COX-1 y COX-2, que es ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Ese es un grupo. Y el otro grupo se llama inhibidores selectivos de la cooxigenasa 2. Bien, dentro del primer grupo puede agruparse según sus estructuras químicas o el grado de inhibición donde actúan en la ciclooxigenasa. Tenemos dos grupos y aquí vamos a verlas ahorita a continuación. ¿Cómo están acá? Miren, ¿sí? Aquí tenemos nosotros los inhibidores, como lo pueden ver, ¿sí? Son dos grupos, mira. Estamos hablando de los AINES, fíjate bien, de los AINES, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos. Aquí están los COX-1 y COX-2 y aquí están los selectivos de la COX-2. Y aquí hay muchos que nosotros ya los conocemos. De esto nosotros lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué significa verlo a profundidad? Lo vamos a analizar a fondo, desde el efecto terapéutico hasta las precauciones generales de cada medicamento. Pero bueno, vamos a ver los más comunes con los que nosotros tenemos contacto directo.
Bueno, aquí en la Cox Unicos 2, en la primera presentación, tenemos acá a los derivados, sí, a los derivados de los salicilatos. Y aquí tenemos el, el ácido acetil salicílico, eso significa AAS. Y aquí en el ácido acetil salicílico tenemos varias presentaciones. Tenemos el ácido acetil salicílico, aspirina Protec, que es de 100 miligramos de liberación prolongada, que se usa como protector cardíaco para prevención de infartos, tanto de infarto cerebral como infarto al miocardio. Y también tenemos la aspirina efervescente, ¿sí? La famosa ácido acetil salicílico de 300 miligramos efervescente. Esa tableta también se utiliza para lo mismo, prevención de infartos. Pero tenemos la aspirina, el ácido acetil salicílico de 500 miligramos. Y ese medicamento se utiliza exclusivamente para las cefaleas intensas, ¿ok? Pero dependiendo, más que nada para la migraña en ese tipo de cefaleas, ¿no? Pero va a depender, cuando lo revisemos hay que tenerle mucho respeto a este medicamento, porque puede provocar sangrado en el paciente y puede hacer un efecto antagónico con otro medicamento que el paciente esté tomando. Entonces, de ahí ese es el más común. Los demás ya están en desuso, ¿sí? En desuso. Todos los demás que vemos acá están en desuso. Aquí en este grupo tenemos al paracetamol, que pertenece al grupo que se llama paramifenoles. El paracetamol, nosotros sabemos que lo utilizamos como de uso diario. Es el analgésico de elección, el paracetamol, ¿no? En el caso del paracetamol, nosotros lo tenemos en tabletas, para presentaciones en tabletas, y lo tenemos en presentación inyectable. Ahora, en la presentación inyectable, yo me gustaría preguntarte, ¿en tu hospital tienen el paracetamol inyectable en el cuadro básico de medicamentos para aplicarle a tus pacientes? ¿Qué me pueden comentar los que trabajan en una institución de segundo nivel de atención? ¿Nadie? Bueno, la mayoría de los hospitales no lo tiene. No lo tiene como el cuadro básico. La mayoría no está disponible. Lo ideal para nuestros pacientes es tener paracetamol inyectable intravenoso para que nosotros le apliquemos, en vez de darle las tabletas orales a ese paciente posoperado que tengo de alguna cirugía general, lo que yo le voy a dar es el paracetamol, pero IV, y le va a hacer mejor efecto a darle un paracetamol oral. ¿Sale? Tenemos las pirazolonas. Aquí en el más conocido de las pirazolonas es el metamizol sódico. Este medicamento es el más conocido, el metamizol sódico. Los demás ya casi no se usan, ya están en desuso, ¿sale? Pero aquí con el metamizol sódico hay que tener mucho cuidado con ese medicamento, fíjate, tanto oral como inyectable, ¿eh? Ya sea por vía intramuscular o por vía intravenosa, debes de tener mucho cuidado, ¿sí? Con este medicamento. Bienvenida, Carmen. Fíjate que te voy a contar una experiencia que a mí en lo personal me pasó a mí, ¿sí? Pues yo egresé de la licenciatura en el año 2011, terminé el servicio social y toda la licenciatura. Y después me puse a trabajar en el ISSSTE y resulta que pues ya, termino la carrera, empiezo uno a laborar y no falta el vecino que te va a ver, ¿no? A todos nos ha consultado un vecino, un amigo, oye, fíjate que tengo mucho dolor. Y entonces recuerdo que ese vecino, me llamó, que yo fuera a su casa porque tenía mucho dolor y tenía una ampolleta de metamizol sódico en su casa. Y me dijo, fíjate que tengo, lo que pasa que mi vecino sufre de lumbalgia. Sí, de lumbalgia, y me dijo, oye, no me lo podrás aplicar, tengo este medicamento. Dice, la vez pasada me lo aplicaron y me sentí muy bien, me ayudó bastante. El metamizol es un analgésico esteroideo fuerte, no esteroideo fuerte, o sea, es fuerte, pero hay que tener mucho cuidado al usarlo, ¿sale? Y entonces, bueno, yo procedí a aplicárselo. Entonces, pues mi error fue no pedir receta, yo se lo apliqué. Y en ese tiempo, te digo, fue en el año 2012, yo apenas terminaba la carrera, estaba yo nuevo en el área, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Y se lo apliqué. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué te imaginas que me pasó? Una hipotensión. Exactamente, en ese momento. Y como yo me llevaba con él de relajo, ya ves que todos tenemos amigos que nos llevamos así, ¿no?
de relajo. Nah, no es cierto. Cuando yo se lo acabo, y fíjate que, acuérdate que la vía intramuscular actúa a los 5 minutos, ¿eh? A los 5 minutos ya está haciendo el efecto la vía intramuscular, ¿eh? A los 5 minutos. Sobre todo cuando es en la región glútea. Yo se lo apliqué y estuvimos platicando, pero fue rápido, ¿eh? Fue menos de 5 minutos. Yo sentí que como a los 2, 3 minutos empezó y me dijo, me estoy sintiendo mareado. No, ¿en serio? Sí, me dijo, no, le digo. No, es cierto. Deme un minutito, alumnos, por favor, un minutito, un minutito. Sí, maestro. Ah, no, pues ya estamos acá de regreso ya. Y entonces, pues en ese momento, pues yo fui a mi casa a traer mi baumanómetro, le midí exactamente. Tenía 80-50 de presión arterial. Y ahí fue donde recordé que el metramisol tenía que checarse la presión y todo. La verdad, yo me espanté mucho. Y en ese momento, pues todos nosotros tenemos amigos médicos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en la volada le marqué rápido a un médico y ya me dijo, pues, ¿sabes qué? Canalízalo con una solución Harman rápido, me dijo. Pero antes me dijo, dale un poco de coca que tome, y el refresco Coca-Cola. Y fue lo que hice, le di que se tomara una coca completa, casi le metí, y lo canalicé y ya. Y sí, fíjate que sí, pero subió muy poco con la solución Harman y la coca, no es como yo esperaba, ¿no? Tenía 80-50, penitas ganó llegar a 160. Y él quedó todo así como, haz de cuenta, como que se hubiera corrido como 10 kilómetros, quedó pero súper agotadísimo, ¿no? Y desde ahí yo le agarré mucho temor a este medicamento. Tenga mucho cuidado, te puede dar el susto, te puede dar el susto, entonces hay que tener mucho, es bueno para el olor, muy bueno. En los derivados del ácido propiónico, pues aquí el más conocido que tenemos nosotros, que no ocupado el ibuprofeno, ¿no? En los niños, en la presentación de niños, el ibuprofeno, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo encontramos en los niños? Motrin. Como Motrin, exactamente, ¿no? Miren, el ibuprofeno ya lo están sacando ya lo están contraindicando, porque descubrieron que por ahí tenía efectos cancerígenos. Denme un minutito, por favor. Ajá, perdón, ya te regreso, ¿eh? Y por eso están descontinuando el ibuprofeno. Y acuérdate que ahorita tenemos muchos casos de dengue en la región. En el sureste mexicano hay mucho dengue, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, hay mucho dengue. Eh, Todo proceso febril se tiene que descartar que sea dengue. Todo proceso febril, ¿sí? Ten mucho cuidado con el ibuprofeno. No se lo vayas a dar a un niño que te llegue con fiebre. Acuérdate que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en una patología cuando nos llega un paciente, ¿sí? Por ejemplo, llega un niño, te lo presento rápidamente. Mira, tengo un niño de 8 años de edad. Trae náuseas, dolor abdominal, cefalea y fiebre de 39.4 grados Celsius. Y desde luego, pues trae taquicardia por la fiebre. ¿Tú qué diagnóstico le darías así directamente? ¿O cuáles serían tus diagnósticos diferencial? ¿Qué significa diagnóstico diferencial? ¿Cuáles son las probables enfermedades que tiene el niño? ¿Tú cuál podrías decir? A ver, te ayudo con una. Probable apendicitis. Apendicitis, puede ser, ¿sí? ¿Cuál otra? Una probable salmonelosis, una HEPI. Podría ser también un cuadro viral, una faringoamigdalitis que se está sentando apenas, ¿no? Claro que podría ser dengue, ¿o no? También podría ser dengue. Pero bueno, en los cuadros clínicos de las 4 patologías que yo te establecí, tú tienes que empezar a descartar. En la historia clínica que se le hace al paciente, tú tienes que descartar. A ver, para descartar apendicitis le tenemos que hacer las maniobras, ¿sí? Las maniobras de Matt Burney. Acuérdate que el apéndice se encuentra en el flanco derecho, en la fosa ilíaca derecha.
Tú vas a acostar al paciente y le vas a hacer la palpación en toda la pared abdominal. Y donde está el flanco derecho, le vas a poner los 3 dedos, medio, anular y índice, lo vas a apretar y lo vas a soltar. Esa es la maniobra de Matt Burner. Si le duele, es probable que sea apendicitis. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? 3 veces. ¿No duele? ¿No duele? No duele. Perfecto. ¿Sí? Entonces, no es apendicitis. Descartamos ahí, pero todavía queda. Ok. Vamos a revisar vía aérea. Hay que revisar la faringe. ¿Hay placas? ¿Las amígdalas están inflamadas? No, no hay nada. Ok, bien, entonces. No, si están inflamadas un poquito. ¿Ha tenido diarrea? No. Y ya empezamos a indagar y tú tienes que llegar a un diagnóstico. Entonces, mientras está dudoso, te van a ayudar los exámenes complementarios, ¿no? Laboratorios y estudios de gabinete, rayos X, ultrasonido, para establecer, pero no se te ocurra dar esto. El Motrin, en el caso de los niños, sí se lo vas a dar, pero siempre y cuando ya tengas un diagnóstico establecido. ¿Qué pasa si se lo damos a un paciente con dengue? Primero que con dengue, lo que le vamos a provocar con este medicamento es que el niño puede llegar a sangrar. Y alguien dice, no, oye, los que sangran son estos, mira. No, también el ibuprofeno. ¿Sí? ¿El sangrado dónde? A nivel gastrointestinal, en tubo digestivo. Entonces, y ahí sería más grave porque un sangrado interno de tubo digestivo es más difícil, sobre todo cuando es parte alta, cuando es tubo digestivo alto, es más difícil identificar. Disculpe por interrumpir. Sí, adelante. Lo que pasa es que ve que había comentado que trabajo en un pueblo, Sí, entonces sí. hay mucho dengue. Yo no estoy tratando a la paciente, solamente hago biometrías de control con ella, no es mi paciente como tal. Am, Le repetí la última biometría y ya salió con plaquetas de 158.000, pero hace rato me llama la mamá del paciente, femenino de 21 años, y me dice que hay sangrado ya en la popó, pero se Sí, supone que ya salió sí, porque pero hay lleva que, más de días. ok, mira, cuando hay un sangrado de tubo digestivo bajo, hay que diferenciarlo acá. Si es una evacuación melénica, si es Ujú. melénica, ¿sí? Es un sangrado de una parte del colon, pero es un Ah, sangrado que ya está egresando, que ya pasó. Pero si es un sangrado activo, te va a salir rojo totalmente. Pero eso es una parte, te va a bien. salir rojo, rojo. Pero si es melénico, quiere decir que el paciente ya sangró y como es un paciente con diagnóstico establecido de dengue, probablemente Sí, estuvo sangrado, pero esa sangre como en el colon va rotando, dependiendo del bolo alimenticio que consumimos, va rotando y va a excretarse. Probablemente tuvo un sangrado a nivel de colon superior, sobre todo en el colon ascendente, probablemente. Entonces, es lo sí. que salió, eso es uno. ¿Cuándo deberías preocuparte que el sangrado fuera activo, un sangrado rojo? Pero ojo, acuérdate que la mayoría de los pacientes la mayoría de los pacientes hoy en día sufrimos de estreñimiento, la mayoría. Entonces, hay que ver si no es una hemorroides. O sea, que el paciente tenga hemorroides, ahí tienes que diferenciar, ¿sale? Pero, Lo que pasa es que sí, es alérgica al paracetamol, le recetó nemelubrina, que es metamizol sódico, entonces por eso era una dudita, pero si es así como dice, obviamente no sé qué color, si sea melénico, no desconozco, solamente me dijo que había un poquito de sangrado, igual fue fue pasajero. leve. Sí, pues hay que checar, probablemente tenga hemorroides, Ajá. hay que preguntarle. Bueno, la neumelugrina Ah, es el metamizol sódico. Si es alérgica al paracetamol, sí podría ser. Sí se le puede dar metamizol sódico. Ese sí, sí le podemos dar al paciente. Sí, sobre todo para disminuir la fiebre, que en el proceso febril del dengue es la fiebre lo más devastador para el paciente. ¿Eh? Devastador en el sentido de deshidratación severa, mucho deshidratación severa y lo más grave que puede llegar a convulsionar si no se controla esa hipertermia severa. Entonces, muy bien, pero aquí lo importante es que no den ibuprofeno, ¿sale? Deben de empezar con paracetamol, el ibuprofeno no lo tienen que dar. Y yo también se lo recomiendo porque hay ibuprofeno de 400 y 600 miligramos en tabletas. Es buenísimo el ibuprofeno, es excelente para el dolor. ¿Es mejor que el paracetamol? Sí, mucho mejor que el paracetamol. Pero ojo, ojo, mucho cuidado con el ibuprofeno, mucho cuidado. Una de las
de los efectos que es muy agresivo para el tubo digestivo. Muy agresivo para el tubo digestivo. Quien lo ha tomado, por eso si te das cuenta, el ibuprofeno viene en tabletas como de gelatina, como en cápsula, ¿lo has visto? Así viene. ¿Por qué crees que viene así? Porque trae un protector gástrico para el tubo digestivo y que se va a ir absorbiendo muy lentamente, ¿sí? En cambio, ¿por qué la tableta de paracetamol viene así? Porque no va a dañar mucho la mucosa intestinal, ¿sale? Muy bien, entonces continuamos y aquí tenemos otro conocidísimo, el naproxeno. De hecho, el naproxeno es un medicamento agresivo, pero muy agresivo para la mucosa gástrica. Súper agresivo. Fíjate que ya me tocó ver a mí que a un adulto mayor tenía un problema de lo que sufren los adultos mayores hoy en día, ¿no? La famosa artritis reumatoide, ¿no? La famosa gornartrosis ya de la rodilla, ¿no? Y vi que al paciente le estaban recetando naproxeno, una tableta cada 8 horas. Imagínate, el naproxeno viene de 250 miligramos. ¿Te imaginas? 250 miligramos cada 8 horas. No, pues cómo va a tener, y el paciente decía que ya no aguantaba el dolor de estómago. O sea, ya tenía una gastralgia marcada. Entonces, ojo, el naproxeno de hecho ya está descontinuado, ¿eh? Está descontinuado por el efecto gastrointestinal severo que tengo, lo vamos a analizar. El ketoprofeno es un buen medicamento para el dolor también, pero muy poco utilizado, ¿sale? Y los demás casi no se utilizan. Pero en el naproxeno es buenísimo, ¿sabes en qué casos es muy bueno el naproxeno? Dice Víctor, el ibuprofeno vi que las mujeres lo ocupan en sus tiempos menstruales, ¿es correcto? Sí, sí, pero no. Lo que pasa es que el ibuprofeno es muy agresivo, Víctor. Aquí, mira, lo que le voy a recomendar a una paciente cuando tenga un proceso menstrual, hay que recomendarle la combinación, ¿no? El famoso patente que tenemos ahorita, ¿no? Que se llama Buscapina. A ver, ¿qué me dice que contiene la Buscapina? Contiene dos medicamentos analgésicos. ¿Qué contiene la Buscapina? Metamizol y iosina. Exacto. 10 miligramos de iosina y 250 miligramos de metamizol sódico. Es una combinación perfecta y ese es el medicamento de elección para alcohólico menstrual. ¿Es poderoso? Sí es poderoso, pero ojo, hay que verificar primero la presión arterial del paciente porque aunque lleve 250 de metamizol, puede hipotenciar a la paciente. ¿Vale? Sí, el naproxeno anteriormente se utilizaba como medicamento de elección para los cólicos menstruales. ¿Es bueno? Es buenísimo. Sí, es buenísimo para los cólicos menstruales. Para los dolores musculares es bueno, buenísimo, pero tiene mucho efecto gastrointestinal no correcto, no, que no es bueno para el paciente, ¿no? Ahora, la segunda clasificación de los inhibidores selectivos de la COX-2, aquí tenemos uno conocido, la indometacina, que viene en supositorios y que viene en vía oral también. Es un excelente analgésico la indometacina, muy bueno para el dolor. Y aquí tenemos a nuestro gran amigo, el diclofenaco, ¿no? El analgésico reumatoide por excelencia, el diclofenaco. Pero aquí el diclofenaco, fíjate, que también es agresivo con la mucosa gástrica. Mira, tú te encuentras en una comunidad, te va a llegar un paciente con problemas de rodillas, ¿sí? Ya trae una gornartrosis severa, ¿no? Y te va a decir, vengo para que me des un medicamento. O sea, tú vas a tener todo este mundo de medicamentos disponibles, ¿no? Bueno, si es que hay en tu unidad, ¿no? Si es que tenemos en tu unidad. Y si no hay, pues aquí lo más recomendable, pues es decirle al paciente, pues que lo compre, ¿no? Hay que decirle, porque muchas veces en el hospital nada más tenemos paracetamol y cuando mucho si llegamos a tener por ahí de ibuprofeno, ya con suerte naproxeno por ahí, pero ese no sería el correcto para el paciente. Aquí lo que yo te recomendaría para ese paciente que tiene problemas de rodilla, hay que indicarle el diclofenaco, es el reumatoide de excelencia, pero ojo, si se lo vas a recetar a un adulto mayor, que es común que los adultos mayores consuman ese medicamento, porque hay muchos mejores medicamentos, sí, ahorita vamos a ir para allá, mira, aquí, donde están los derivados de acá. ¿Sí? Aquí igual del ácido acético, aquí hay más, pero antes de ir para allá son medicamentos más caros, ¿ok? Le vas a dar diclofenaco tableta, pero fíjate, hay que darle un protector gástrico. A ver, ¿cuál es el protector gástrico de excelencia hoy en día, alumno? Omeprazol. Exacto, el omeprazol de 20 miligramos cápsulas. O sea, tú le vas a dar tratamiento y estos tratamientos se los damos a veces a los pacientes. Y fíjate que el paciente siente mucha mejoría con el diclofenaco, ¿eh? En problemas de osteomusculares, ¿eh? ¿Sí?
Muy bien, Jenny, omeprazol, sí. Siente mucha mejoría, bastante, sí, porque es un medicamento de excelencia para la artritis reumatoide. Entonces, le vas a dar, pero le vas a dar su protector gástrico, también su omeprazol. Le vas a decir que va a tomar una tabletita a diario y después su medicamento y así. El omeprazol en ayunas y el otro sí, y así. Y tu paciente le vas a proteger la mucosa gástrica, ¿sale? Ketorolaco. El ketorolaco es un excelente medicamento, lo tenemos en presentación oral, presentación sublingual y lo tenemos en presentación intravenosa. Pero el ketorolaco tiene una característica específica que es de corta duración, de muy corta duración. En cambio, el diclofenaco es duración prolongada, como lo dice, tabletas de liberación prolongada. O sea, cuando tú vas a una tableta que diga liberación prolongada, quiere decir que durante 24 horas te va a actuar o durante 12 horas, dependiendo de la administración. Por ejemplo, la aspirina Protec de 100 miligramos, ¿cada cuánto lo aplicamos? Como preventivo de infarto, ¿cada cuánto la aspirina Protec? De liberación prolongada. Cada 24 horas, correcto, porque en 24 horas hace el efecto. Va a tener ese efecto durante 24 horas. En el caso del diclofenaco de 100 miligramos en vía oral, se lo damos cada 12 horas al paciente. Va a tener el efecto de 12 horas. ¿Sale? Entonces, y en cambio el ketorolaco es un medicamento analgésico, pero de corta duración en el momento, ¿no? Por ejemplo, nos llega un paciente a urgencias que trae una pielonefritis severa. 30 miligramos de ketorolaco y ve, ¡pum!, ya le quitó el dolor al paciente, disminuyó su dolor considerablemente, ¿no? Pero ¿qué crees? 5 o 6 horas ya regresó el dolor. Y otra, por eso el ketorolaco se aplica 30 miligramos cada 8 horas en los adultos, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sale? Y ya tenemos, estos son económicos, pero los que son caros están acá, mira. El meloxicam también es un buen medicamento para el dolor, también la nimesulida es muy buena para el dolor, pero los que son caros, el celecoxib, el enterocoxib, el parecoxib, son carísimos estos, son medicamentos caros, pero es de excelencia. Por ejemplo, el celecoxib y el enterocoxib, buenísimos para los pacientes que tienen problemas de la columna. O sea, un paciente que tiene un problema de la columna, que tenga una hernia de disco, con el Celebrex. El famoso Celebrex es el Celecoxib. Mira, una cápsula cada 24 horas y tu paciente va a estar feliz. Pero la pregunta, ¿cuánto crees que cuesta una caja de Celebrex? ¿Cuánto le calculas? ¿Costará 100 pesos? Arriba de 400 pesos. Así es, arriba de 400 y es patente lo que vas a comprar, el Celebrex, porque también hay genérico y acuérdate que los genéricos no tienen el mismo efecto. Entonces aquí sí, pero imagínate aquel adulto mayor que vive en la comunidad donde se encuentra este compañerito Nex ahí. Pues no, dice, oye, si yo gano 150 al día para comer y ¿dónde voy a quitar 400 pesos para estar comprando esto, no? Entonces, todo eso le tenemos que decir al paciente. Jenny nos dice 450, 500 pesos. Muy bien. Nos vamos a los derivados del ácido antranílico. Y aquí, uno de los más utilizados es este medicamento, el ácido niflúmico. Este ácido, fíjate que este medicamento lo que hace. Mira, la mayoría de nuestros pacientes hoy en día son diabéticos, la mayoría son diabéticos. Mira, el dolor neuropático, yo siento que es el dolor más destructor para el ser humano. Literalmente hablando, destructor en el sentido, el dolor neuropático, si tienes familiares diabéticos, es un dolor que se siente a nivel de miembros pélvicos como una quemazón, pero es un dolor que no se controla con nada, porque es un dolor neuropático, es un dolor a nivel de nervio ocasionado por la diabetes mellitus. Y este medicamento, ¿sí? Que es el ácido ninflúmico, le ayuda muchísimo al paciente, porque ¿qué es lo que hace este? Es para la neuropatía. Claro que tenemos otro, y este medicamento no causa sueño. ¿Tenemos otros medicamentos para la neuropatía? Claro que sí. Tenemos a la pregabalina, la famosa lírica, ¿no? La pregabalina de 75 miligramos o de 150. Y la pregabalina es un buen medicamento, igual que la gabapentina, para el dolor neuropático. Pero ¿qué efectos tienen estos medicamentos? Somnolencia. Somnolencia. Pero en este ácido niflúmico son medicamentos muy caros. Los 4 son para el dolor neuropático, pero son muy caros, arriba de 900,000 pesos cuesta. ¿Son efectivos? Muy efectivos, de verdad, que muy efectivos, ¿sí? Y ahora tenemos la clasificación de los oxicants, y aquí tenemos al piroxicam, que es el más conocido, que también es muy bueno para el dolor, y los derivados del ácido nicotínico, y aquí tenemos al clonicinato de lisina, ¿sí? Que es un medicamento muy bueno para el dolor también, que también lo vamos a revisar más adelante. Pues bueno, las acciones farmacológicas de estos medicamentos, pues es analgésica. La principal va a ser analgésica, ¿sí?
que en este caso es una actividad analgésica de los AINES, es de intensidad moderada respecto a los opiáceos y existe escasa relación entre la dosis y el incremento de la potencia analgésica. Pero son muy buenos los AINES, pero tienen mucho daño a nivel gastrointestinal. ¿Sale? Esta acción está justificada por la inhibición de las prostaglandinas periféricas que estimulan las terminaciones nerviosas nociceptivas, aunque también se apunta hacia una acción central al deprimir la excitación neuronal en el núcleo ventral del tálamo, ¿sí? Que es el sitio del dolor. Ahora, siendo más potentes el ketorolaco y el metamizol, algunos sugieren que a dosis máximas son comparables a las dosis bajas de opiáceos como el tramadol, la petoxicina, la mepiricina y la morfina. Ojo, sí son muy buenos estos dos para el dolor. El metamizol es buenísimo, pero hay que tener cuidado por el efecto, ahora, el efecto hipotensor que tiene, ¿no? Y el ketorolaco también es bueno, pero es un analgésico de corta duración y es potente. Pero el ketorolaco tiene un efecto que ya lo platicamos en clases anteriores, que tiene un efecto nocivo para el paciente. ¿Cuál es ese efecto nocivo que tiene, ese efecto tóxico que tiene nuestro ketorolaco? Exacto, insuficiencia renal. Es nefrotóxico el ketorolaco. Y fíjate que es tan difícil de observar en las indicaciones médicas, ¿no? Yo veo que la mayoría de los pacientes que son diabéticos tienen ketorolaco. Y una vez se lo comentaba a un médico internista en el piso de medicina interna donde trabajo también. Y es que me decía, mira, es que es más el beneficio que el riesgo. Todos sabemos qué nos puede llevar a una insuficiencia renal, aparte de tomar ketorolaco, ¿no? O sea, el ketorolaco, por ejemplo, yo se lo puedo dar a alguien, primero tengo que empezar con paracetamol. Si el paracetamol no le hace nada, dependiendo del tipo de dolor que tenga mi paciente, pues ya tendría que elegir entre metamizol o metamizol o ketorolaco. Pero tendría que valorar, por ejemplo, si mi paciente tiene baja la presión o tiende a tener una baja la presión. ¿Hasta qué presión puedo yo administrar metamizol? Mira, aquí tú tienes que valorar. Muchas personas manejan presiones arteriales 90-60 y para ellos es normal. Hay personas que manejan presiones de 110-70 y es normal. Pero hay personas que manejan presiones de 120-80 y es normal para ellos. Cuando yo no te recomiendo que administres metamizol de manera muy general, como selectivo general, todo paciente que tenga una presión arterial menor de 110-70, no apliques. Menor de 110-70, no apliques. Aunque te diga, oiga, es que yo manejo 90-60, esa es mi presión, ni se te ocurre aplicarlo. ¿Vale? ¿Cuándo lo vas a aplicar? Mayor de 110-70. 120-80, ¿sale? Entonces, ahí, sí, pero si tu paciente tiene una presión menor de 170, pues le vas a dar ketorolaco. Pero ketorolaco, si se lo damos a una persona joven, vamos a dañar su riñón. ¿Cuáles son las causas, las etiologías que nos pueden llevar a una insuficiencia renal? Tenemos dos enfermedades crónicas que nos llevan para ese rumbo, ¿no? ¿Cuáles son esas dos enfermedades crónicas que nos llevan para allá? A una RC, enfermedad renal Diabetes, crónica. hipertensión arterial. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, exactamente, ¿no? Y yo veo y observa en tu próxima guardia que vayas al hospital, observa el diagnóstico de tu paciente y ya están dando ketorolaco 30 miligramos cada 8 horas. Increíble. Yo se lo pregunté una vez a un médico internista y es que me dijo, mira, es que es más el riesgo, el beneficio. El riesgo, pues ya está dañado su riñón ya está dañado. Ya está, ya tiene nefropatía, ya hay una nefropatía establecida. El ketorolaco le va a quitar el dolor de ese pie diabético que tiene. Tiene un pie diabético, le va a ayudar, le va a quitar el dolor. Ya está establecido en la nefropatía, entonces, ¿qué más da? ¿Me entiendes? Me dijo. Ok. Le digo, pero sería más daño. Y sí. ¿Y sabes qué me dijo el médico internista? Yo nunca pensé que me fuera a decir. ¿Sabes qué me dijo? De todos modos, el paciente va a morir. Imagínate. Mira, yo te comparto lo que yo hago cuando trabajo en la institución. Yo cuando trabajo en la institución, yo lo que hago, primero valoro, yo aplico mi escala de EVA, la escala del dolor, ¿no? A ver, don Juanito, ¿tiene dolor ahorita? No tengo. ¿Ok? Cuando usted tenga dolor me avisa, ¿sale? ¿Ok? Yo no se los aplico, pero en mi nota anoto que sí se lo apliqué para que yo no tenga problemas.
Ya cuando don Juanito por la tarde, ya sabes que ya me está dando dolor, ahí nada más le aplico uno. Y ya, ¿sí? Pero ojo, tú tienes que valorar en el paciente, valorar. Y un día un compañero me dijo, oye, pues estás mal, es que le está rompiendo el ciclo de la vida media del medicamento. ¿Por qué? Le digo, pues que el ketorolaco es un antibiótico, le pierdes el efecto. ¿Y tú qué le contestarías a ese compañero que me dijo que el ketorolaco es un antibiótico, que le rompo la vida media? ¿Qué le dirías? Exacto, que el ketorolaco no es ningún antibiótico, es un AINES. Entonces, medicamento antiinflamatorio no esteroideo. Entonces no tiene nada que ver. Si yo se lo aplico en la mañana y ya está en la noche, no pasa nada. Es para quitar el efecto del dolor nada más. O sea, así yo les recomiendo que lo hagan con ketorolaco. Observen a sus pacientes. Le estamos causando daño renal. Pero hay compañeros que yo veo que cada 8 horas, órale, 30 miligramos, aunque no tenga dolor. No, dañamos a nuestro paciente. ¿Sale? Tenemos una pregunta, nos dice Josafat, ¿qué diferencia entre metamizol y ketorolaco? Que el metamizol es un analgésico potente y el ketorolaco es un analgésico fuerte, por allá así llamarlo, fuerte, pero de larga duración el metamizol. Y en cambio el ketorolaco es también un medicamento analgésico fuerte, pero de corta duración. ¿Sale? Entonces, así es como lo vamos a realizar, ¿sale? Creo que también como diferencia entre el ketorolaco y el metamizol es que el metamizol también ayuda a, con la fiebre, ¿no? Exacto, que es antipirético. Así es, correcto. Muy bien. Del mismo modo, hay que indicar que en algunos AINES predomina la acción analgésica frente a la antiinflamatoria, como ocurre en el ketorolaco, ¿sí? Que en el ketorolaco va a aumentar lo que es el efecto analgésico. Por ejemplo, el diflunisal, la clonicina y la isonicina, y en otros juntos a la acción antitérmica, o sea, que es para la fiebre. Es única indicación ya que no poseen acción antiinflamatoria, como ocurre en el paracetamol, el ácido mefinámico y la propifenazona, que en estos casos sí son el paracetamol, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. En cuanto a la acción antitérmica, o sea, en cuanto a la acción de la temperatura, solo se manifiesta cuando la temperatura está elevada y es consecuencia del bloqueo de las prostaglandinas concretas. Y aquí el centro regulador de la fiebre, por así decirlo, de la reducción de la fiebre del hipotálamo. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre, lo primero que le vas a dar hoy en día en nosotros, tienes que empezar con lo más bajo, metamizol sódico. Perdón, paracetamol, perdón, tienes que empezar con paracetamol. Si el paracetamol no disminuye la fiebre, tú ya tienes que ir a otro nivel. Otro medicamento que es excelente antipirético, lo mencionó ahorita Valeria, es el metamizol sódico. Pero primero paracetamol. Si no se quita con el paracetamol, vamos con el metamizol sódico, ¿sí? Pero ojo, tienes que determinar que no sea dengue, porque el único tratamiento del dengue es el paracetamol. No puedes darle otro medicamento, ¿sale? Porque, ¿qué es lo que pasa con el metamizol? El metamizol es un medicamento que tiende a la hipotensión. Cuando un paciente tiene fiebre, sus constantes vitales están alteradas. O sea, hay una instabilidad hemodinámica. El paciente con fiebre tiene, para empezar, taquicardia, ¿sí? El paciente tiene hipotensión arterial, ¿sí? Entonces, tienes que valorar el beneficio. Entonces, primero con paracetamol y hay que confirmar que si es dengue, con puro paracetamol te lo vas a llevar, ¿sale? Entonces, en esa valoración tú tienes que determinar eso, ¿no? La acción antiinflamatoria de los AINES depende de su espectro de acción, es decir, su actividad en cuanto a la anticiclooxigenasa y su acción amortiguadora de las respuestas celulares que generan consecuencias de acción lesiva. Por eso aquí tenemos, por ejemplo, los más fuertes son la indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetil salicílico. ¿Sí? Son potentes antiinflamatorios, ¿sale? Entonces, aquí se tiene que tener mucho cuidado al utilizarlo, ¿no? Ahora, los medicamentos que tienen nula acción antiinflamatoria, está el ácido nefavímico, el paracetamol, el metamizol, el ketorolaco, la propioxanona, la oxoprosanona, el clonicinina y la isoniazina. Ok, estos no tienen propiedad antiinflamatoria, pero tienen propiedades analgésicas, ¿vale? Y aquí está el naproxeno. Pero pues acá hay que tener mucho cuidado a utilizarlo, ¿no?
Los AINES también tienen esta acción, mira, antiagregante plaquetaria. Inhiben la síntesis de la prostaglandina y los tromboxanos por inhibición de la ciclooxigenasa, siendo el ácido acetil salicílico un inhibidor irreversible, o sea que el efecto se prolonga incluso por 12 o 17 días y los demás reversibles. Ahora, mira, ¿por qué tú no tienes que darle a tus pacientes aspirina Protec? ¿Sí? En el caso de la aspirina Protec tiene que estar fundamentada para su uso. La aspirina, el ácido acetil salicílico, de manera general, tiene propiedades antipiréticas, sí, analgésicas, sí, antiinflamatorias, sí, también. Por eso, las personas que sufren de migraña se toman una cafeaspirina y mira, en automático disminuye esa migraña, porque es fuerte, es fuerte. Pero exclusivamente el ácido acetil salicílico tiene este efecto antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una herida, nos cortamos, ¿sí? Un dedo de la mano, en automático se activa nuestro sistema de coagulación. Se activa. Nosotros, por lógica, ¿qué es lo que hacemos? Presión, ¿no? Presión para que pare el sangrado. Entonces nuestras plaquetas se van a agregar ahí, mira, para evitar el sangrado, ¿sí? Y va a detenerse la hemorragia, tanto interna como externa para nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer acá la aspirina Protec o el ácido acetil salicílico? Que cuando un paciente, tenga un sangrado, llegue a sangrar y le das este medicamento, ¿qué es lo que va a pasar? Que esas plaquetas ya no van a hacer ese efecto. Antiagregante, o sea, agregante, la palabra agregante significa juntar, unir las plaquetas. Anti es contra. O sea, quiere decir que si el paciente tiene dengue y tú le das una ácido acetil salicílico, una aspirina de 500 miligramos para la fiebre y para la cefalea intensa que tiene, que si ese paciente llega a sangrar, ¿qué crees que va a pasar? Se va a desangrar totalmente porque sus plaquetas van a tener la orden de no hacer ese taponamiento. Exacto, lo dijo Jennifer, hemorragia. Por eso tengan mucho cuidado con este medicamento. El ácido acetil salicílico es buenísimo, buenísimo. En los últimos tiempos se está utilizando como preventivo de infartos profilácticos para EBC y para infarto al miocardio. ¿Sí? Para eso se está utilizando, ¿vale? Por el efecto antiinflamatorio que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen la acción urocosúrica. Resulta que el inhibir el transporte del ácido úrico a nivel renal, sin embargo, los AINES son en general útiles a dosis altas en la crisis gotosa, la artritis gotosa, ¿no? Por su acción analgésica y antiinflamatoria. Ahí son también donde lo vamos a utilizar. ¿Cuál es la farmacocinética de estos medicamentos? Vamos a revisarlo. Miren, aquí tenemos esta imagen. ¿Quién ha utilizado este medicamento? ¿Quién lo ha utilizado? ¿Quién lo ha utilizado? ¿Cómo se le da esto al paciente? ¿Quién me dice? A ver, Valeria. ¿No? A ver, aquí ya me contestaron en el chat. Dar a los pacientes, bueno, son tabletas efervescentes y se les da para prevenir pues infarto y se administra una tableta cada 24 horas. Una tableta cada 24 horas. Va a depender del diagnóstico del paciente y de cómo se lo indique, ¿no? ¿Quién lo indica acá? Pues el médico internista. Fíjate que tienes que saber, a mí me tocó ver a un pasante de enfermería, le tocaba al paciente, siempre en la indicación médica dice ASA, así viene, ¿eh?
ASA. ¿Y de dónde sale el acrónimo de ASA? Pues de la A, de la S y de la A. De esto, mira. A, ASA. De esto, ASA. Y dice en mayúscula, ASA, 150 miligramos vía oral. ¿Qué hizo el compañerito? Agarró la tableta completa, se lo pone en la boca y le da agua. ¿Es correcto esa administración? Es incorrecta. Tú tienes que decir, ojo, si tú das más dosis del ácido acetilsalicílico, ¿es malo? También es malo, sí, es malo, porque vas a potenciar el efecto. Entonces, la mayoría de los médicos internistas recomiendan la mitad de la tableta. Y como lo dice acá, es efervescente, en un poco de agua la vas a diluir, ya que si diluyó bien, que tome la agüita el paciente. ¿Sale? Entonces, para eso es prevención de infartos. En general, la vía más usada es la oral, dada la buena biodisponibilidad rápida y completa, aunque la presencia de alimentos puedan retrasar en algunos casos, ¿sí? Como por ejemplo paracetamol, el ibuprofeno, ketoprofeno, piroxicam. Son medicamentos, aquí en la aspirina Protec no se tiene que tomar con alimentos. O sea, la aspirina Protec, o en el caso de la ASA soluble, se tiene que dar, o sea, con el estómago, con alimentos, pero por ejemplo, tú se lo vas a dar al paciente a las 10 de la mañana. Si es cada 24 horas, a las 10 de la mañana, o se lo puedes dar a las 6 de la tarde, o sea, no junto con alimentos, ¿sale? La distribución se une en alta proporción a proteínas plasmáticas, en un 90%, especialmente a la albúmina, y en general tiene volumen de distribución bajo, pero se distribuye ampliamente, difundiendo hacia todos los líquidos orgánicos del cuerpo del paciente. En caso de la leche materna se desconoce si lo traspasa, pero bueno, esto lo vamos a ver acá. Metabolismo y excreción: se metaboliza extensamente por vía hepática y se excreta principalmente por vía renal en forma de metabolitos. ¿Sale? En el caso de las características farmacocinéticas pueden desprenderse varias. Tenemos la primera, hay variaciones interindividuales de concentraciones plasmáticas para una misma dosis en grandes dosis. La segunda sería cuando se utilizan con fines antiinflamatorios, el intervalo de administración puede ser cada 8 o 12 horas en lugar de cada 4 o 6 horas. Se requiere dosis más altas y pequeñas variaciones de la misma pueden provocar grandes cambios en el paciente. Y pues bueno, aquí tenemos una tablita que nos habla ahora sí de los medicamentos, que en este caso son parámetros farmacocinéticos de algunos analgésicos, antitérmicos, no esteroideos. Aquí los tenemos ya en grupos clasificados. En el caso de los salicilatos, como la aspirina al ácido acilsalicílico, hay una biodisponibilidad, mira, del 80, mayor al 80%, o sea que es lo que se va a absorber en el paciente, mira, más del 80%. La unión a proteína es muy buena, mira, de 85 a 90, ¿sí? Y aquí, en el caso de la vida media, del tiempo de absorción, de 25 a 30 minutos, a 25 minutos a 30 minutos. Y en el caso de la excreción renal, pues es menos del 2%, se excreta por vía renal en metabolitos, ¿no? Y así podemos observar, por ejemplo, paracetamol, mira, muy buena biodisponibilidad, buenísima, ¿no? Unión a proteínas, ¿sí? Vida media el tiempo de absorción, tiempo de absorción de 1.5 a 3 horas, ¿sí? Y así podemos revisar el metamisol, también buena disponibilidad, buena biodisponibilidad, pero unión a proteínas es de 40 a 60, baja un poquito, ¿sí? Por ejemplo, en el naproxeno, mira, del 100% que se absorbe biodisponibilidad y es mayor del 99%. En el caso del ketorolaco, de 81 a 100%, excelente biodisponibilidad, y la parte de unión a proteínas, excelente, 99, ¿no? En el caso del diclofenaco, es mayor de 90 y 99, está excelente también, ¿no? Pues bueno. Y aquí podemos ver otros, por ejemplo, el famoso Celebrex, como es el Celecoxib, la biodisponibilidad mayor de 90 y la absorción de 97.4, unión a proteínas, perdón. Muy buen nivel, ¿eh? Y bueno, aquí ya vienen unos ejemplos para lo que vamos a utilizar los medicamentos, los AINES. Aquí, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico
tiene toda esta indicación terapéutica de manera general, de manera general. Pero acá fíjate que debes de tener mucho cuidado, como te digo, por el efecto que tiene este medicamento, ¿no? Puede ser antiagregante plaquetario. Es analgésico para las cefaleas, dolores articulares, músculos y partes blandas, dismenorreas, dolores dentales y óseos, posoperatorios, postraumáticos, dolor oncológico, mira. Cefaleas de atención a migraña, antitérmico, antiinflamatorio, fiebre reumática, artritis reumatoide, poliartritis crónica, artrosis, osteoartrosis degenerativa, ¿sí? También se utiliza como antiagregante plaquetario en cardiopatías isquémicas, en angina de pecho, ¿sí? En infarto agudo al miocardio, en angioplastía intracoronaria, en injerto vascular coronario. Imagínate todas las indicaciones que tiene la aspirina Prote, pero todo el efecto adverso que puede llegar a tener también, ¿no? Y aquí están las dosis, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya de manera general nosotros, de manera general lo vamos a ver, ¿sale? Por medicamento cada uno, ¿no? Mira, el paracetamol es analgésico y antipirético, y pues aquí viene la dosis, ¿no? En analgesia y para la fiebre va de 325 a 650 miligramos cada 4 o 6 horas, ¿no? Sí, y también se aplica, te puedes aplicar hasta ahora sí, 1000 miligramos, o sea, 1 gramo cada 8 horas. Máximo lo que puedes dar al día de paracetamol serían 4 gramos por día, máximo. Y en la vía rectal puedes dar de 650 miligramos cada 4 o cada 6 horas. El metamizol sódico es un analgésico de dolor leve a moderado y es un antipirético, también excelente antipirético, ¿no? Para el dolor, pues se va a dar de 1 a 2 tabletas cada 8 horas, ¿sí? Las tabletas de metamizol vienen de 500 miligramos. También hay en supositorio, ¿sí? Para vía rectal. Y en el caso acá del ibuprofeno, mira, es un analgésico para el dolor leve o moderado, para la dismenorrea, es lo que decía Víctor, ¿no? Para la dismenorrea, por eso se utiliza. Es un antiinflamatorio también para las siguientes enfermedades: artritis reumatoide, osteomusculares, artritis gotosa, bursitis, sinovitis, capsulitis, y es un antipirético. El ibuprofeno también baja la fiebre, ¿no? Pero aquí también hay que tener mucho cuidado con este medicamento porque es muy agresivo a nivel intestinal. Y el naproxeno, analgésico, antipirético para la gota aguda, y también es un antipirético, ¿no? Y aquí viene la dosis, pero ya la dosis la vamos a ver en la próxima sesión. Ketoprofeno es un medicamento analgésico antiinflamatorio. Se utiliza para la artritis reumatoide, la espondilitis, anquilolantes, bursitis. El diclofenaco, mira, todo el efecto terapéutico que tiene. Es un analgésico para el dolor inflamatorio posoperatorio y cólico renal, para la dismenorrea, antiinflamatorio, artritis juvenil, espondilitis anquilosante, bursitis, etcétera, etcétera. Tiene mucho efecto terapéutico el diclofenaco. Y el ketorolaco es un medicamento analgésico que se utiliza en poscirugía abdominal mayor, ortopédica, ginecológica y odontológica para la ciática, dolor oncológico, urológico de tipo cólico renal y traumatismos graves y crónicos, ¿no? Y bueno, aquí imagínate, mira, se utiliza para el dolor oncológico el ketorolaco. Pero en el caso del dolor oncológico es momentáneo nada más, ¿eh? Cuando mucho 1 hora, 2 horas va a detener el dolor y va a regresar nuevamente en el paciente. ¿Sale? Y aquí tenemos el Celecoxib, que es un medicamento antiinflamatorio para la artritis reumatoide, la osteoartritis y la artrosis, mira. ¿Sí? La artrosis, sobre todo la artrosis de rodilla, ¿no? Es donde se va a utilizar el Celecoxib. Tenemos el Etericoxib, igual es un antiinflamatorio para la artritis y la artrosis. Sí, también para la artritis gotosas, ¿vale? La nimexulida es un analgésico para el dolor posoperatorio y traumático, antiinflamatorio para la inflamación posoperatoria y traumática, ¿vale? Igual que el meloxicam es un antiinflamatorio, igual para la artritis reumatoide, la osteoartritis y la espondilitis anquilosante. Pero ¿cuáles son sus efectos adversos? ¿Cuál es la toxicidad de estos medicamentos? Vemos que son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios muy buenos, o sea, la proyección, el pronóstico es bueno para el paciente. No podemos decir, si tengo un paciente con dolor, yo tengo una amplia gama de medicamentos para darle al paciente, ¿no? Pero tú tienes que ir seleccionando el que tenga menos efectos adversos y menos toxicidad para tu paciente, ¿sale? La primera, alteraciones y lesiones gastrointestinales. En general inducen un número elevado de alteraciones y lesiones gastrointestinales, tanto de carácter leve como por ejemplo la pirosis, la dispepsia, la gastritis, dolor gástrico, diarrea y estreñimiento.
Esas son las de carácter leve, pero las graves son las úlceras de la mucosa gastrodenal y hemorragias digestivas, ¿sí? Son muy buenos, pero tienen estos efectos malísimos para el paciente. Ahora imagínate que tengas un adulto mayor tomando estos medicamentos sin ningún protector gástrico. El paciente va a desarrollar una úlcera y una hemorragia, ¿no? Asimismo, hay una reducción de la microcirculación sanguínea con isquema tisular y menor aporte de nutrientes para la reparación de los tejidos. Imagínate otro efecto adverso que tiene. Disminuyen la microcirculación estos medicamentos. Entonces, hay que usarlos con debido respeto y con debida precaución. Estos efectos son más probables en pacientes mayores de 60 años y deterioro físico con antecedentes de úlcera péptico, hemorragia digestiva, empleo simultáneo de corticoides como medicamentos anticoagulantes con alcohol y tabaco y efectos adversos manifestando con anterioridad con algún fármaco de este grupo. Precaución con adultos mayores. Sí, hay que tener mucha precaución para indicarle esto a los pacientes, ¿no? En el caso de los pacientes que tengan ya problema de rodilla, pues yo te recomendaría que le indicaran mejor Celebrex en vez de diclofenaco, ¿no? Porque, por ejemplo, los pacientes que ya tienen una gonartrosis establecida, o sea, que ya tienen problema de rodilla, que ya su rodilla está, ya los meniscos los meniscos ya están desgastados, ya no tiene líquido sinovial y lo único que va a solucionar al paciente es nada más controlar la inflamación y el dolor, tomando lo que es los famosos AINES, ¿no? Una vez para disminuir el dolor, nada más, como por ejemplo el diclofenaco, lo va a estar tomando toda la vida, pero alto riesgo de producirle una úlcera gastrointestinal, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer con el paciente es sugerirle, pues que compre mejor Celebrex, el Celacopsit, ¿no? Aunque es un poquito más caro, pero tiene menos efectos nocivos para su salud y para que también tenga el apoyo realmente de el paciente, pues, y también, pues, no sienta dolor. Acuérdate que el único tratamiento para esa gonartrosis, ¿cuál sería el único tratamiento para ese paciente con problema de rodillas? Y es adulto mayor, ¿cuál sería el único tratamiento y la única salida para que deje de tomar AINES? ¿Cuál sería? Exacto, eso que estás pensando, la cirugía de la rodilla, la cirugía, ¿sí? Entonces, eso sería. Los fármacos más lesivos para la mucosa gastrointestinal son el piroxicam, ketorolaco, sobre todo si es por vía oral, el ácido acetil salicílico, el naproxeno, diclofenaco, azoprazona, indometacina, meclofenato, sulfinidaco, y los menos agresivos, el metamizol, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno, ¿sí? Pero también el meloxicam, el Celecoxib y el Peracocib. Entre más se alejen a los últimos de la lista, tienen menos efectos gastrointestinales, ¿vale? En alteraciones renales, muy comunes son las alteraciones renales con riesgo de insuficiencia renal, ya que al inhibir la prostaglandina y la prostaciclinas, se estarían reduciendo la vasodilatación de la arteria renal. Y con esto, pues va a haber una disminución del filtro glomerular y del flujo renal. Entonces aquí, acuérdate que todos los AINES se van a eliminar, bueno, la mayoría de los medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces, si el paciente ya tiene marcado una insuficiencia renal, como en el caso del ketorolaco, por eso es malo para el paciente, ¿sí? No obstante, hay que diferenciar dos tipos de acciones a nivel renal. Las agudas, relacionadas con la inhibición de prostaglandinas, que pueden aparecer cuando la perfusión renal está afectada, como ocurre en los casos de hipotensión arterial, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, ascitis y enfermedades del parenquima renal, ¿vale? Y en cuanto a las crónicas, pues las enfermedades más complejas y aún no clasificadas pueden dar lugar a una nefropatía intersticial y degenerar en necrosis papilar e insuficiencia renal crónica en el paciente, que este último sería el más grave para el usuario, ¿no? Ahora, si un paciente es alérgico a esto, pues no se lo vamos a dar, ¿sale? Si es alérgico al paracetamol, al metamizol, al diclofenaco, entonces tenemos que ver, ¿no? Pero ahora, si de todos modos al paciente se le administra el medicamento, algunos pueden presentar las siguientes reacciones, ¿no?
alérgicas como reacción inmunitaria, la aparición de anticuerpos, linfocitos sensibilizados, las pseudoalérgicas atribuibles a la inhibición de la ciclooxigenasa, pero que no pueden establecer una reacción inmunitaria, son más frecuentes que las alérgicas. Pero esto, ¿cómo lo podríamos detectar? Con un estudio de laboratorio, con una BH, valorando el nivel y la cantidad de linfocitos. Pueden existir reacciones cruzadas y se manifiestan con erupciones maculopapulosas, la urticaria, el angiedema, la rinitis, el asma bronquial, la diarrea y el shock anafiláctico, ¿sí? Acuérdate que el medicamento que es el antagonista para bloquear un efecto de alergia, pues tenemos a la hidrocortisona, es el que nos va a revertir ese envenenamiento, por así decirlo, en el paciente, ¿no? En cuanto a las alteraciones hematológicas, las menos frecuentes son las alteraciones, por ejemplo, la diatesis hemorrágica por déficit de agregación plaquetaria, la anemia hemolítica en pacientes con déficit de la glucosa 6-fosfato hidroxigenasa, la agranulocitosis, la anemia plástica y la trombocitopenia. Aquí sí va a haber mucho, sobre todo con la aspirina Prote, que hay que tener mucho cuidado acá, mucho cuidado, ¿sale? Por otro lado, y frente a la acción cardioprotectora en algunos AINES como el ácido acetilsalicílico, la ASA, otros usados a dosis altas como el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco tienen un alto porcentaje de inducir acontecimientos adversos a nivel cardiovascular. ¿Y cuáles serían eso? Pues nos pueden llegar a provocar un infarto al miocardio, ¿no? Una vasculitis o edemas que pueden ser fatales para el paciente. De que hay alteraciones a nivel hematológico, sí hay, por eso hay que tener mucha precaución nosotros al administrarlo. Alteraciones hepáticas. Los más hepatotóxicos son la aspirina Protec, el ácido acetilsalicílico, que nos va a provocar un síndrome que se llama síndrome de Reye, el diclofenaco, el sullidaco y la flunitrazona y el paracetamol también tienen alteraciones a nivel hepático, pero la más hepatotóxica son estos, la aspirina Protec, ¿no? Y en cuanto a reacciones cutáneas, pues tenemos que puede haber eritemas multiformes, una púrpura, un síndrome de Steven-Johnson, una fotodermatitis, una microlisis dérmica, y ocasionado por los AINES también, ¿no? ¿Qué interacción hay con otros fármacos? Pues aquí presentan importantes interacciones farmacológicas con consecuencias negativas, tanto para sí mismo como para los fármacos en los que interactúa. Así que tenemos que tener un aumento del riesgo de hemorragia con los anticoagulantes orales y heparinas. Vamos a monitorear el efecto adverso y los tiempos de la protomina, así como vigilar la aparición de sangre oculta en heces o orina, lo que nos decía el compañero, ¿no? Entonces, cuando estén utilizando en el caso de este medicamento de la ASA, hay que vigilar todo eso, ¿sí? Del ácido acetilsalicílico, que el paciente no vaya a tener un sangrado, ¿sale? Por eso en el dengue está contraindicado. Ahora, los AINES también pueden incrementar las concentraciones plasmáticas del medicamento digoxina, la fenitoína y el litio. Imagínate, pueden hacer un efecto más potente. Ahora, el alcohol puede potenciar la hepatotoxicidad del paracetamol y el riesgo ulcerogénico de los salicilatos, que es el ácido acetilsalicílico. Entonces, mira, cuando tú un paciente lo tengas en tratamiento con paracetamol, no debe tomar bebidas alcohólicas. No debe tomar bebidas alcohólicas, ¿sale? Porque va a dañar más al hígado. Entonces, es una indicación que tú le tienes que dar a tu paciente, ¿sale? Y pues bueno, las aplicaciones terapéuticas, pues ya sabemos que se usan para el control del olor articular, musculoesquelético, cefaleas de diversa etiología, las disminorreas, el dolor posoperatorio, que aquí utilizamos el metamizol, el ketorolaco, el diclofenaco, el parecopsid, son los más utilizados a nivel intravenoso. Y para los postraumáticos, etcétera. Son también eficaces en el dolor crónico, como las afecciones reumatológicas, por ejemplo, la artritis reumatoide, las neuralgias de diversos orígenes, y el dolor oncológico junto a opiáceos, reduciendo así la dosis de los mismos, como ocurre en asociaciones de paracetamol, codeína y ketorolaco morfina, que es cuando se combina, ¿no? Pero aquí sí va a tener ese efecto, sobre todo para el dolor oncológico. El que más se utiliza para el dolor oncológico es el metamizol sódico. El ketorolaco sí, pero el ketorolaco su efecto es espontáneo nada más. En cambio, en el dolor oncológico, el dolor de cáncer del paciente, el metamizol sódico sí le va a ayudar en el dolor, sí le va a ayudar bastante, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros que valorar mucho, ¿no? Ahora, también se utiliza en procesos inflamatorios agudos y crónicos como la osteoartritis, la artritis reumatoide,
¿Sí? ¿Por qué en artritis reumatoide? Porque va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, pero no modifica la evolución espontánea de la enfermedad, ya que interfiere con otras sustancias como los elementos T y B. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la única salida para este paciente que tiene artritis reumatoide es únicamente control. Control, control, control. O sea, no hay una cura para la artritis reumatoide, ¿no? Contraindicaciones, pues ya sabemos, ¿no? Si es alérgico al medicamento que sea, si tiene el paciente hemorragia gastrointestinal activa, está contraindicado. Si hay enfermedad ulcerosa, y están contraindicados todos los AINES, todos los que mencionamos en la clase. Deben tomarse precauciones en estos casos de enfermedad cardiovascular grave, renal o hepática, en diabetes. Hay que tener cuidado al administrarlo en diabetes. Sale mucho cuidado. En historia de enfermedad ulcerosa, en el consumo crónico de alcohol, si el paciente es alcohólico, hay que tener mucho cuidado qué medicamento le vamos a indicar. En el embarazo también está contraindicado. En la lactancia en niños debido a que la seguridad no ha sido establecida en el embarazo y en los niños, ¿no? Entonces imagínate todas las contraindicaciones y precauciones, pero ¿qué es lo que más recalca acá? A nivel gastrointestinal. Eso es lo más grave para el paciente a nivel gastrointestinal, ¿correcto? Y pues bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar, alumnos. Los escucho. Ahora, No, maestro, todo claro, no, gracias. perfecto. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el tramadol. Vamos a ver el tramadol. ¿Correcto? Ahora sí, el tramadol a profundidad lo vamos a ver. Sí, ahorita lo vimos de manera general todo, pero ahorita vámonos con el tramadol a verlo a profundidad. ¿Sale? Bueno, en cuanto a la presentación del tramadol, ya sabemos que vienen ampolletas, vienen caja de 5 y la presentación es de 100 miligramos en 2 mililitros para la vía intravenosa, es como se utiliza. ¿Cuál es la indicación terapéutica del tramadol? Está indicado en los procesos que cursen con dolor moderado a severo, de origen agudo o crónico. Por ejemplo, ¿en qué tipo de dolor? Fracturas, luxaciones, infarto agudo al miocardio y en cáncer. También lo vamos a utilizar en cáncer, ¿sí? Lo vamos a utilizar en cáncer el paciente, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque ahorita vamos a ver los efectos colaterales que tiene, ¿no? También puede utilizarse como analgésico preoperatorio, como complementario de la anestesia quirúrgica en el posoperatorio y en procedimientos de exploración diagnóstica que cursen con dolor, ¿sí? De hecho, el tramadol es el medicamento de elección para el dolor y se aplica en infusión continua en los hospitales porque es muy bueno. Pues bueno, ¿cuáles son las propiedades farmacéuticas? El tramadol es un analgésico opioide que actúa centralmente, es un agonista puro selectivo de los receptores micra y de los opioides con una mayor afinidad por el receptor alterado en la percepción del dolor y en la respuesta emocional al mismo, ¿no? También el tramadol tiene un efecto contra la tos y la motilidad gastrointestinal no es afectada, pero ese es muy poco, casi no. Se utiliza más como analgésico, ¿no? Y un dato importante, mira, se reporta que la potencia del tramadol es de 1 a 10 a 1 a 6 de la morfina. Tiene un mayor margen de aplicación, mira. O sea, de 1 a 10 que de 1 a 6 con la morfina. O sea, quiere decir que el tramadol es lo mejor que existe hoy en día para controlar el dolor, ¿no? Ahora, como indicaciones terapéuticas, pues ya lo mencionamos, ¿sí? Propiedades farmacéuticas también, lo tenemos acá. El tramadol es un analgésico opioide que actúa centralmente. Más del 90% de tramadol es absorbido después de la administración. O sea, tiene una muy buena biodisponibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que es efectivo para el dolor. Ahora sí vamos a ver por qué no lo debemos aplicar con nuestros pacientes. Y no solo hablando del tramadol inyectable, sino también del tramadol en tabletas, porque hay tramadol en tabletas, ¿vale? Está contraindicado en casos de que sean alérgicos al tramadol, en intoxicación por alcohol. ¿Qué quiere decir? Tienes un paciente que tiene intoxicación etílica, no le vas a administrar tramadol. ¿Sí? Está contraindicado en el paciente que esté tomando medicamentos hipnóticos, o sea, medicamentos para dormir, como cuáles, como el clonazepam,
con analgésicos opioides, como cuáles, la morfina, buprenorfina, y en algún psicotrópico también va a estar contraindicado. Y no se debe utilizar en niños menores de 1 año de edad. El tramadol no es apropiado como sustituto en pacientes dependientes de opioides, aunque es un agonista opioide, no puede suprimir los síntomas del retiro de la morfina. Todos sabemos que la morfina genera codependencia. En el caso de tramadol no genera ese efecto dependiente, aunque es un opioide también. El tramadol tiene un bajo potencial de dependencia, su uso a largo plazo puede desarrollar tolerancia, dependencia psíquica y física, pero a muy largo plazo. Por lo regular, al paciente se le aplica nada más cuando está en el hospital. Ya cuando se va a casa, pues se le retira, ¿no? El tramadol está contraindicado en pacientes que estén recibiendo inhibidores de la monooxigenasa o que los hayan recibido dentro de los últimos 14 días, ¿no? Que son los medicamentos antidepresivos, a eso se refiere. Ahora, en el embarazo y la lactancia, pues sí, está contraindicado, pero bueno, como lo menciona acá, el uso del tramadol en el embarazo solamente será llevado a cabo ante severas indicaciones y bajo la responsabilidad del médico tratante. Se tiene que valorar el riesgo-beneficio. ¿Realmente el tramadol va a favorecer la disminución del dolor en mi paciente? ¿Realmente vale la pena aplicárselo ante el riesgo de que voy a provocarle un daño al feto? ¿Sí? Entonces, ahí va a quedar a consideración del médico, pero también de la paciente. En la leche materna se excreta cantidades muy pequeñas de tramadol, por lo consiguiente, tramadol no se debe usar durante la lactancia. Después de una administración única de tramadol, usualmente no es necesario interrumpir la lactancia, ¿sí? O sea, aquí, como dice, dosis única, ¿no? El paciente tenía dolor, le dimos, no vamos a suspender la lactancia. Pero si el tramadol, por lo regular, el tramadol se aplica cada 12 horas, ¿sí? O se aplica cada 24 horas en infusión continua, ¿sale? ¿Cuáles son las reacciones secundarias de este medicamento? Pues va a haber a sistema cardiovascular. El paciente puede llegar a presentar hipotensión ortostática, perdón, insuficiencia circulatoria y taquicardia. Este es uno de los que más se presenta, la taquicardia. En cuanto a la hipotensión ortostática, es aquel tipo de que cuando el paciente se para de repente, de su silla se para y se marea, ¿no? Siente que le da el bajón, eso es la hipotensión ortostática. A sistema nervioso central, ¿qué puede presentar mi paciente? Dormir, va a dormir el paciente, va a dormir, ¿sí? Va a estar durmiendo, va a estar somnoliento. Entonces, ese es un efecto que ocasiona tramadol en infusión continua. Observa en la próxima guardia que vayas, todos los pacientes que tienen tramadol, la mayor parte del día se la pasan durmiendo. Sí, la mayor parte del día. ¿Por qué? Por el efecto que tiene, ¿sí? Va a haber mareos, temblor. En casos aislados va a poder haber convulsiones, pero eso sería ya muy grave. Al sistema nervioso autónomo va a haber aquí mucha salivación y sudoración en el paciente. De hecho, el tramadol cuando tú lo apliques, hay indicaciones que te lo aplican por horario, ¿no? Por ejemplo, tramadol 100 miligramos IV cada 12 horas, ¿no? Son las 8 de la noche y yo le voy a aplicar su carguita de tramadol a mi paciente. ¿En cuánto lo tenemos que diluir? ¿En cuánto diluirían ustedes una ámpula de tramadol que le toca a su paciente ahorita? ¿En cuánto? Exacto. En 100 mililitros de solución salina, alumno, en 100. ¿En cuánto tiempo lo vas a pasar? De 45 minutos a 1 hora. Lento, lento. Ahora, yo, fíjate que he observado muchos compañeros que trabajamos en el hospital. Yo sé que muchos de que trabajan en el hospital estamos acá. Yo sé que varios, sí. Por ejemplo, Candy Selene está en un hospital, Carmen Ramírez, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, tu paciente, nosotros vamos a salir ahorita en el turno nocturno, ¿vale? Ahorita entramos el turno vespertino. A mí me llegan a recibir a los pacientes a las 8:30 de la noche, ¿no? 8:30 están recibiéndome, ¿vale? Ahora, mi paciente tiene indicado, fíjate bien, tramadol a las 8 de la noche. La pregunta es, ¿a qué hora voy a empezar con mi infusión de tramadol? ¿Quién me puede decir? ¿Quién? ¿A qué hora tendría que empezar? Si tengo 1 hora para administrarlo, ¿a qué hora? A las 7:30. 7:30.
7:30 para que cuando me llegue mi compañera del turno a recibirme, a las 8:30 ya terminó y yo le voy a cerrar. Recuerden, nosotros nunca debemos entregar un paciente que esté administrándose un medicamento. No. Por eso se establecen los horarios específicos para que cuando la compañera te recibe, únicamente te lo va a recibir con solución base, pero no con carguitas de medicamentos que estén en espera, porque tú ya dices, mira, mira, está pasando su tramadol y aquí está su metronidazol, ahorita que acabe se lo pones. No, compañeros, no, alumnos, no es así. Los medicamentos administrados los voy a administrar yo en mi turno. Si yo tengo que mi paciente tiene 2 medicamentos a las 8 de la noche, tiene metronidazol y tiene tramadol, ¿qué medicamento le voy a aplicar primero y a qué hora voy a empezar a aplicarlo? Voy a empezar a las 7 de la noche y primero le voy a aplicar el metronidazol. De 7 a 7:30, el metronidazol se pasa en 30 minutos y de ahí ya empiezo con el tramadol, ¿vale? Pero hay muchos compañeros que cuando llegan al hospital a trabajar, es que a las 8 le toca, estoy esperando que sean las 8, no, pues ahí te va a agarrar la noche. Entonces, nosotros nunca debemos entregar medicamentos en carguitas. Ya todos tienen que haber administrado porque es nuestra responsabilidad de nosotros, ¿sale? Ahora, en el caso de los sistemas gastrointestinales, frecuentemente hay náuseas en el paciente, puede haber vómito, ¿sí? Y gastralgia. ¿Qué es la gastralgia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la gastralgia? Valeria, ¿qué es la gastralgia? Dolor de estómago es la gastralgia, ¿sí? ¿Sale? ¿Con otros medicamentos hay interacción? Sí, claro que sí. Sobre todo, si se usa simultáneamente con otros medicamentos de acción central, es posible un incremento del efecto depresor del inhibidor de la monoxidasa. La administración simultánea o previa con carbamazepina puede reducir el efecto analgésico y acortar la duración de la acción. Entonces, si tu paciente tiene tratamiento de carbamazepina y le vas a administrar este tramadol, pues va a disminuir el efecto del tramadol, ¿sale? Entonces sería analizar si el paciente está consumiendo ese medicamento. No es recomendable la combinación de agonistas y antagonistas mezclados, por ejemplo, buprenorfina con albufina, petazosina y tramadol, puesto que el efecto analgésico de un agonista puro puede reducir este efecto, ¿no? Entonces, tu paciente tiene que administrarle nada más tramadol. ¿Qué precauciones generales tienes que tener tú en tus pacientes? La primera, los pacientes con antecedentes de estados convulsivos deberán ser seguidos de cerca durante el tratamiento con tramadol. O sea, el paciente que sufre epilepsia debe tener mucha precaución a administrarlo. Pero es necesario que se lo apliquemos, sí, porque es el medicamento más potente intravenoso que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una fractura de cadera, pero es epiléptico, sí se le puede aplicar tramadol, sí se lo vamos a aplicar, pero hay que estarlo vigilando constantemente, ¿no? No se administra tramadol en conjunto con medicamentos antidepresivos, tricíclicos y los serotinérgicos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? De administrarlo con antidepresivos, ¿sale? Estos medicamentos en el caso de los pacientes, ¿sale? No se administra en pacientes con antecedentes de alergia o dependencia de adicciones a opioides. Cuando se toma de acuerdo a las instrucciones, tramadol podría alterar las reacciones de los conductores de vehículos y operadores de máquina. Mira, este punto es importante. El tramadol hay en tabletas, ¿eh? Hay en tabletas, ¿eh? ¿Y es bueno en tabletas? Claro que es bueno, buenísimo. Incluso hay tramadol combinado, no hay tramadol con paracetamol. Tramadol y paracetamol, dice, ¿no? O tramadol y ketorolaco, pero también hay tramadol solo. Si te llega a la consulta un paciente, no tanto que maneje maquinaria, como dice acá, ¿no? Con el simple hecho de que maneje una moto o un mototaxi, debes de tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener mareo. Y si le da un mareo, ¿qué va a pasar? Un accidente, ¿no? En pacientes con antecedentes de farmacodependencia, el tratamiento deberá ser de bajo estricta supervisión médica, considerando los riesgos del beneficio del mismo. ¿A ti, alumno, te han aplicado tramadol alguna vez? ¿Que lo hayas requerido? ¿Quién nos puede contar su experiencia? ¿Qué se siente cuando te aplican tramadol?
¿Alguien? ¿No? Cuando, a mí tampoco, gracias a Dios, nunca me lo han aplicado, pero yo lo que he observado en los pacientes dicen que sienten, lo primero que siente es una sudoración fría. Y ahí siente que el corazón les late rápido, hay una taquicardia, lo que sienten, ¿no? Y después sienten adormecida la lengua. Y ya después, poquito a poquito va pasando ese efecto y ya vuelven al estado normal. Pero sí se siente feo cuando te aplican tramadol, ¿eh? Dice, sí, al principio relajante, pero después me dio taquicardia, así es. Y la taquicardia no es buena, ¿eh? La taquicardia te hace sentirte mal realmente. O sea, cuando un paciente le da taquicardia, se siente mal. Sí, se siente mal. Ahora, la vía y dosis de administración, pues la vía es intramuscular, intravenosa y es oral también, ¿no? Y la dosis se debe de ajustar a la intensidad del dolor y a la sensibilidad del paciente en forma individual. Salvo que se prescriba lo contrario, tramadol se debe administrar a adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad, así como viene en la tabla. No se debe administrar a niños, solamente mayores de 12 años, ¿no? Y aquí tenemos, en cuanto a la dosis, ¿sí? Se aplica una vía intravenosa, es una ampolleta para infusión y aplicada por infusión continua. En intramuscular también va a ser una ampolleta vía subcutánea. ¿Una ampolleta de cuánto? De 100 miligramos, ¿no? Y aquí dice hasta cuánto lo podemos aplicar. Hasta 4 ampolletas por día. ¿Qué quiere decir? Una ampolleta cada 6 horas. Pero eso sería la dosis máxima de tramadol que le vas a dar al paciente. Por lo regular, en las infusiones, se encargan infusiones de tramadol. ¿Nosotros cómo lo pasamos? Lo pasamos de 200 miligramos de tramadol en 250 de salina para 24 horas, ¿no? O le ponemos, si tiene mucho dolor el paciente, 300 miligramos de tramadol en 250 de solución salina para 24 horas también, ¿no? Y si ya el médico nos indica, hay médicos incluso que aplican la mitad de la ampolleta, 50 miligramos de tramadol cada 12 horas. O la ampolleta completa, 100 miligramos de tramadol cada 12 horas. Pero no debemos pasar esa dosis máxima de 4 ampolletas. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Si la analgesia requerida es inadecuada después de 30 a 60 minutos de la administración de una sola dosis de 50 o 100 miligramos de sustancia activa, se puede dar una segunda dosis, no de 50 miligramos, ¿sí? Después de una hora, si no hace mucho efecto, ¿sale? Si de acuerdo a la experiencia clínica la demanda de la analgesia requerida es para tratar dolor severo, se puede administrar como dosis inicial la dosis única más elevada de tramadol, o sea, 100 miligramos. Dependiendo del dolor, el efecto dura de 4 a 8 horas, que es la vida media que va a tener, pero no debemos exceder de 4 ampolletas al día, o sea, más de 400 miligramos. Para el tratamiento del dolor posoperatorio severo, el alivio del dolor a demanda puede requerir a dosis aún mayores en las primeras horas, sobre todo cuando el paciente está posoperado, ¿no? En general, durante las 24 horas no son necesarias más que las dosis normales, ¿sale? O sea, la dosis normal es de 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? En los adultos mayores hay que tener mucho cuidado, ¿no? En caso de dolor agudo, no es necesario un ajuste de dosis, ya que el tramadol se administra solo una vez o pocas veces. El dolor crónico, usualmente no es necesario un ajuste de dosis en pacientes con edad avanzada, hasta 75 años, sin que se presente insuficiencia hepática o renal o clínicamente manifestando esta situación. Pero ojo, si es necesario, el tramadol en el adulto mayor se lo vamos a dar. Pero como dice ahí, una vez al día o lo menos que se pueda, ¿sí? Por eso aquí en esta parte es muy importante, alumno, que al adulto mayor hay que educarlo. Porque el adulto mayor es muy común que consuma medicamentos de sus amigos, ¿no? Si un amigo tiene un problema de la rodilla y a él le recetaron tramadol en tabletas, se lo va a dar a su amigo y el adulto mayor lo va a tomar, ¿sí? Sí, y la dosis se le va a dar a cada paciente de manera individual. Si al amigo que tenía este medicamento que estaba tomando tenía las dosis necesarias que el médico valoró para él, pero como el otro amigo se lo pide y le dice dámelo, pues él le va a decir que lo tome como lo está tomando él y realmente no lo necesita, ¿sale?
En insuficiencia hepática y renal y diálisis, en casos de dolor agudo, no es necesario un ajuste de dosis, se puede administrar también. En los niños, la dosis única para niños entre 1 y 11 años de edad es de 1 a 2 miligramos de tramadol por kilo de peso corporal. Pero aquí, siempre y cuando sea muy necesario, ¿sí? Lo vamos a administrar por vía intravenosa, siempre y cuando. Ahora, vamos a ver una tablita en la dilución del tramadol para los niños. ¿Cómo es? Mira, aquí tenemos nosotros el tramadol que viene en ampolletas de 100 miligramos, ¿no? Lo vamos a diluir en agua inyectable y ahí vamos a tener concentraciones, en el caso de los niños. La ampolleta trae 2 miligramos y lo vamos a diluir en 2 mililitros, ¿sí? Y esto me va a dar una concentración de 25 miligramos por mililitro de tramadol. La otra preparación que tengo que hacer es la ampolleta más 4 mililitros de agua inyectable. Me queda una dilución de 16.7 miligramos por mililitro. En la de 6 mililitros de agua nos va a dar 12.5, con la de 8 nos va a dar 10, con la de 10 nos va a dar 8.3, con la de 12 7.1, con la de 14 6.3, 16 5.6 y a la 18 5 miligramos por mililitro. ¿Sí? Entre más se vaya agregando líquido, va bajando la concentración. ¿Por qué? Porque se va diluyendo, ¿no? Esta es una forma rápida para preparar esto y vamos a ver el siguiente ejercicio. Se pretende administrar 1.5 miligramos de tramadol por kilo de peso corporal a un niño que pesa 45 kilos. ¿Cuántos mililitros se le va a administrar? A ver, vamos a hacer eso. Esa operación, por favor. Me dicen. 67.5. Pero eso serían los miligramos. ¿Cuántos mililitros? No le vamos a administrar 67, sí. ¿Cuántos serían los mililitros? 0.03, ¿no? Y es ahí donde a nosotros nos va a servir esto, mira. Por eso se tiene que hacer esta dilución. ¿Cuánto dijiste, Ixel? 67.5. 67.5 miligramos, ¿sí? Lo que necesitas. Entonces tú vas a tomar esto de acá, mira. ¿Sí? El de 2 mililitros del tramadol más 2 mililitros inyectable, te va a quedar una dilución de 25 miligramos por mililitro. Entonces, para 67 dice que necesitas, ¿no? ¿Cuántos mililitros vas a agarrar acá? Aproximadamente 3 mililitros. Y de ahí, pues tú ya lo vas a forar, ya lo vas a preparar y lo vas a administrar en carga. Para eso sirve esto, esta dilución, ¿sale? Que sería 25 miligramos por mililitro. ¿Tú cuánto tienes acá, dices? Que tienes, te dio 67, ¿no? Sí, 67.5. Vamos a hacer la regla acá, pero con esta dilución ya, con esta dilución, con esta concentración. Entonces, ¿cuánto nos quedaría ya? 67.5 por 4 entre 25. No, 67.5 dice, ¿verdad? Sí, 67.5. Miligramos. Sí. 2.7 nos daría. 2.7 mililitros de esta dilución. Ya sería más fácil cargarlo, ¿o no? Cargándolo comparado como 0.03, como lo dijo Lisbeth. ¿Sí entendieron cómo se hace, alumnos? Una dilución. Para que sea más fácil el manejo, ¿no? Ya 2.7 yo lo cargo más rápido. ¿Sale? ¿Ok? Otro ejercicio más. Tengo un niño. Le Sí, dio 67.5. ¿mande? Perdí, no entendí cómo le dio 67.5. A ver, vamos a hacerlo. Mira, voy a salirme acá tantito y lo voy a hacer acá desde la plataforma para que ustedes lo puedan ver.
y explicarlo bien que quede claro, pero sí. Aquí está. Mira. Tenemos el siguiente ejercicio, fíjate. Primero, lo que te dio a ti, pero hay un poquito más complicado para cargar la cantidad de medicamento que vas a pasar. ¿Vale? Entonces, mira. Tenemos un niño que pesa 45 kilos, ¿cierto? ¿Sí? Y la dosis que voy a administrar es de 1. La dosis ponderal es de 1.5 miligramos por kilo de peso. Esa es la dosis ya ponderal para los niños. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica 1.5 por 45. ¿Cuánto nos da? Nos dijo Alejandra. 67.5. Gracias. Entonces, aquí tenemos 67.5 miligramos. ¿Sale? Que esa es mi dosis. Ahora la pregunta es, ¿cuántos mililitros voy a aplicarle? ¿Sale? Para eso, sí, para eso yo voy a ocupar esta tablita de dilución. Voy a agarrar esta, mira, la de 2 mililitros del tramadol más 2 mililitros de agua inyectable. ¿Sale? Y voy a agarrar esta concentración, 25 miligramos por mililitro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate bien acá, lo voy a poner. 25 miligramos de tramadol igual a 1 mililitro, porque ya está distribuido, ¿correcto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi regla de 3, ¿no? Aquí abajo voy a poner 67.5 miligramos y aquí voy a poner mi incógnita. Entonces, ¿cuánto me daría? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar, fíjate bien, Lisbeth, 67.5 miligramos por 1, que es por 1 mililitro, y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 25 miligramos. Y ahí nos sale. ¿Cuánto nos sale? 2.7. 2.7. Entonces mi resultado es 2.7 mililitros. Correcto, de tramadol, pero de la dilución que yo tengo acá. De esta. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Correcto? No de la ampolleta que yo tengo, no, sino de la dilución que yo ya hice. Usuario de Zoom, dice 2.7, ¿sale? Ok, de esta dilución, aquí en el diccionario de especialidades farmacéuticas, el PLM nos dice que hay que hacer esto para el caso de los niños. En el caso de los niños, ¿sí? Mira, el médico te va a indicar esto, el médico ya te va a dar esto, mira, ¿sale? Él te va a dar esto, el médico te va a dar esto. Pero vamos a hacerlo un poquito más emocionante. Ahí les va. Tengo un niño que pesa 52 kilos, 52.300 kilos, sale. Y la dosis que voy a administrar igual es de 1.5. ¿Cuánto nos daría el resultado? Hagan todos la operación, por favor. ¿Cuánto nos daría? Y a ver qué dilución van a tomar ahí. Porque se tiene que tomar una dilución mayor a esto. A los miligramos que nos salen en el primer ejercicio, ¿sale? A ver. Maleni, ¿cuánto le salió? En cuanto a miligramos, es 78.4 y yo ocupé la de 100 miligramos en 2 mililitros. O sea, la Exacto. ampolleta normal. Entonces sale Esa. 1.56. 1.56, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Y de esa preparación ya sería más fácil tomar 1.56. ¿Sí? Pero ahora no hay que tomar esta. Vamos a tomar la siguiente. ¿Sí? La de 4 mililitros. Tomen el 16.7, a ver cuánto le sale. Tomen 16.7, ¿sale? 16.7, ¿cuánto le saldría? 4.69. ¿Se dan cuenta que es mayor? 4.69, ¿no? Que ese sería el mayor, ¿no?
Sería más fácil de cargar. Y así lo podemos ir manejando nosotros, ¿no? Conforme la dilución. ¿Ok? Entonces, cuando les toque estar con un paciente en pediatría, porque ahora mira, fíjate, si nosotros no utilizamos esta tabla y nos vamos a lo rudimentario, lo rutinario para nosotros, ¿sí? Regresando al caso del niño de 45 kilos, ¿qué es lo que haríamos? Lisbeth nos dijo que ¿cuándo te salió, Lisbeth? Dice que te salió 0.3, ¿verdad, Lisbeth? A ti te salió, ¿verdad? De 45 kilos. 1.8 por 45 kilos te da 67.5 y nosotros vamos a ocupar la presentación normal, ¿sí? Que dice que viene de 100 miligramos, 2 mililitros, ¿cierto? Ajá. Sí, Hacemos sale nosotros aquí, ¿cuánto sale? 1.35. Sí, No ok, era 0 punto y tanto, es que había fallado. Era ok, 1.35. muy bien. 1.35, ok. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo cargarías 1.35? Bueno, pues fácil, una jeringa le calculo uno de 3 aquí, ¿no? Y ocuparía una de insulina, si se puede. Pero en cambio, al tener ya el valor de 2.7, como que ya es un poquito más. Es más amplio el margen de volumen y lo podemos usar. ¿Sale? Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en esta noche. No, maestro, me había revuelto un poco, pero ya, gracias ¿Ya? por la Ok, explicación, ya, ok. ya le entendí, gracias. Bueno. Pero tú lo puedes también usar de la otra manera, la manera rudimentaria, pero pues como no pasa nada, pero siempre y cuando no, tomar la medida exacta en los niños y acuérdense que en los niños para pasar volúmenes pequeños, aquí por ejemplo no era 0.3, era 1.35, en niños para pasar volúmenes pequeños, muy bien Jenny dice con los ejercicios queda más claro, acuérdense que utilizamos Metricet, ¿sí? Los equipos de volumen medido en los talleres que vamos a tener, vamos a ocupar un Metricet también. Y vamos a ver casos pediátricos, también casos pediátricos vamos a ver, y ahí te voy a enseñar cómo lo vamos a preparar nosotros para administrarlo a nuestros niños, ¿no? Y en el caso del tramadol del niño que vamos a administrar, tiene que ser en un Metricet. Y dependiendo de la edad del niño, vamos a calcular también el volumen de solución que vamos a diluir. Pero más que la edad, es del peso corporal del niño, ¿sale? Entonces, el mundo de la farmacología es muy amplio, muy amplio. La mayoría que estamos acá en algún momento vamos a trabajar en un hospital. Como licenciados en enfermería vamos a rotar por el servicio de pediatría. Y más aún si estudia la especialidad en enfermería pediátrica, más aún vas a rotar, ¿no? Pero sí, es muy importante saber la regla de 3. Es una operación aritmética muy fácil, ¿no? Pero sí tienes que saberte la regla de 3 bien, bien, porque la regla de 3 se aplica desde un primer nivel de atención hasta un segundo nivel de atención. ¿Sale? Entonces hay que nosotros saber calcular bien la regla de 3 simples, ¿sale? Entonces tienes que tener siempre tu calculadora a la mano, no la de tu celular, no una calculadora especial tenemos que tener. Y si en algún momento dado te toca hacer un cálculo, porque te va a tocar, ¿eh? Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hagas el cálculo del trimestoprim con sulfa en solución oral para el paciente, ¿cuántos mililitros le voy a dar? Tú tienes que hacer el cálculo, más aún si estás en un primer nivel de atención solo, ¿sí? Al paciente que le vas a dar, por ejemplo, la amoxicilina. ¿Cuántos mililitros le vas a dar? Vas a usar tu regla de 3, ¿sale? Para poder establecer la dosis que le vas a dar al niño. Y tú lo que tienes que saberte es la dosis ponderal del medicamento. Candy dice, comprendido, profe, la tabla de dilución es específica, gracias, maestro. Okay, sí. Entonces tenemos que saber la dosis ponderal de medicamentos, ¿no? Que en este caso se utiliza aquí para el tramadol, es 1.5 miligramos por kilo de peso. Por kilo de peso para 24 horas. Para 24 horas, ¿vale? Entonces, esa es la dosis ponderal, lo vamos a ir viendo también. Y cuando hagamos los ejercicios en la universidad, va a quedar un poquito más claro, ¿vale? De cómo lo vamos a realizar. Y pues bueno, espero que puedan asistir al taller. Los alumnos que van a ir, esperemos que puedan asistir. Para los alumnos en EVAL, también los voy a invitar por si quieren ir, sobre todo para tu área formativa, don Ají.
Don Jiménez Bizarretea, tenemos un taller de fármaco, de medicamentos vía intravenosa el próximo sábado en el Espinal, en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nido de Sócrates. Por si quieres ir, Don Ají, ya que tú vives en Cuchitán, te queda muy cerca, ¿no? Entonces es la invitación. Por ahí Silvia Cristóbal va a venir desde Oaxaca, nos va a acompañar, va a ser bueno. Y sobre todo vamos a aprender a aplicar un medicamento, porque mira, hay muchas formas de aplicar un medicamento, ¿eh? Hay muchas, hay de formas a formas, ¿no? Pero realmente tenemos que aplicarlo a nivel institucional, aunque tú estés de manera ambulatoria, en un domicilio particular o en una clínica particular, tienes que aplicarlo específicamente conforme a protocolo de cómo se debe administrar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que en clínicas particulares, con tal de ahorrarse la carguita de solución de 50 mililitros o de 100 mililitros de solución fisiológica, por ejemplo, a la ceftriaxona lo pasan en jeringa de 20 mililitros. Y eso es incorrecto. Yo sé que tú lo has visto, ¿sí o no? Sí lo has visto. ¿Te imaginas el grado de flebitis que le va a provocar a esa renoclisis? ¿Sí? Hay personas que aplican metamizol sódico en jeringa de 20. En bolo, diluido con 20 nada más y en bolo. Y eso no se hace así. Entonces, en el taller específicamente te vamos a enseñar bien a trabajar, bien de cómo lo vamos a hacer. ¿Sale? ¿Cómo vamos a trabajar? Procedimientos reales, en parejas. Sí, en parejas van a preparar. Claro, los antibióticos no se los van a administrar entre, perdón, los analgésicos que les pedí, no se los van a administrar entre ustedes. No, no, no. Porque ustedes no tienen un estado patológico, no hay patología en ustedes. Pero esos medicamentos los van a preparar y se los van a administrar al maniquí que tenemos en la escuela. A él sí le vamos. Sí, ahí tenemos nuestro maniquí, tenemos a Dieguito y tenemos a Quique. Son nuestros maniquí. Ya, si matas a Dieguito, pues no pasa nada, ya lo mataste, ¿no? Ya lo mataste, no pasa nada. Ahí es una práctica, ¿no? Lo que no debes matarlo es en la vida real. Si matas a un paciente en la vida real, pues hay consecuencias legales, ¿no? Y por eso es importante la aplicación de medicamentos. Y hay un sinfín de casos que se ven en los hospitales de estudiantes, de pasantes. Eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos intravenosos. ¿Sí? De verdad. Entonces, vamos a usar el Tegader, ¿sí? Lo vamos a tratar de hacer lo más apegado a la norma 022 de terapia de infusión, lo más apegado, ¿no? Ahorita nuestra asepsia del punto del sitio a funcionar va a ser solamente con 3 tiempos de alcohol. En el siguiente taller ya lo vamos a hacer como normativa, ¿no? 3 tiempos de isodina y 3 tiempos de alcohol, ¿sí? Entonces, ahorita nada vamos con 3 tiempos de alcohol, con técnica estéril, y por eso les pedí todos esos materiales, ¿sale? Hay que llevar, todos los que van a ir lo van a hacer procedimiento real entre ustedes. O sea, ¿qué van a aprender en el taller? Se van a instalar una venoclisis. Se van a instalar una venoclisis, ¿sí? Entonces, es lo que van a hacer. Yo quiero ver que tú canalices, por ejemplo, Silvia, que va a venir, le va a instalar la venoclisis aquí a un otro compañero que va, por ejemplo, puede ser Josafat, va a trabajar con él. Silvia le va a instalar la venoclisis y Josafat le va a instalar la venoclisis a Silvia. ¿Sale? Lo vamos a hacer así. Sobre todo para valorar el procedimiento y enseñarle cómo se fija con Tegader. Yo sé que muchos de ustedes ya han aplicado con apósito Tegader, ¿sí? Yo sé que muchos ya lo han hecho, pero probablemente hay alguien que no lo ha visto, pues eso, sobre todo en los estudiantes, es lo que vamos a hacer, ¿sale? Y ya con los maniquí, pues aplicar los medicamentos reales, como si fuera el maniquí. El maniquí tiene un sistema de absorción de medicamentos, de cómo se lo van a aplicar, no pasa nada, todos le van a aplicar ahí, pero yo quiero ver tu técnica, quiero ver que el equipo de medicamentos se te llene de aire y quiero ver que a Dieguito y aquí que le pase sus 5 y 10 mililitros de aire. ¿Es correcto pasarle a Dieguito 10 mililitros de aire? No, maestro. No, pues lo quiero ver ahí. Y el alumno que le pase aire a Dieguito, pues nos va a invitar la coca. ¿Sale? Los errores en el taller de laboratorio se pagan con coca, ¿sale? Para los que van a ir, entonces no debemos pasarle aire al paciente. Te voy a enseñar a manejar la llave de 3 vías. Yo sé que muchos ya saben manejar la llave de 3 vías, pero yo te la voy a enseñar a manejar la llave de 3 vías, ¿sale? Entonces, eso sería el taller. Así dice Nexaí, menos burbujas, así es, muy bien. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. Realmente Dios, nos vemos el sábado en el taller, los esperamos a todos. Un saludo para los alumnos que vieron la clase grabada también.
Y los alumnos de línea van a ver de la práctica, van a ver la práctica, por favor, en línea. Y solamente los alumnos que no trabajen a nivel institucional, sí necesitamos que nos hagan el taller demostrativo a mí. ¿Cómo lo van a hacer? Eso vamos a platicarlo más adelante. Quienes no trabajan de manera institucional, pues nos van a devolver el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que van a buscar algún paciente o algún familiar, ¿sí? Entonces, para que hagan el procedimiento, graban un video y me lo mandan para yo decirte, ¿sabes qué? Tu técnica está excelente, tienes que mejorar en esto, en esto y en esto y en esto, ¿vale? Para que yo te diga. Porque cuando nosotros te entreguemos un diploma, te entreguemos el diploma de fármaco, en programa académico ahí viene lo que tú sabes hacer, porque tomaste el diplomado, sabes hacer. Y ahí dice, el alumno sabe sabe administrar medicamentos vía intravenosa, ¿sí? Entonces, todos los que trabajan ya a nivel institucional, pues eso lo hacen todos los días. Pero el alumno que no trabaja de manera institucional, sí nos tiene que regresar el procedimiento, ¿sale? Los que ya trabajan, sin problema alguno, no es necesario. Pues bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, todo muy claro, gracias. Bueno, que pasen buenas noches, cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos el sábado. Buenas noches. Gracias, nos vemos, cuídense.